Uchiha de Inuyasha 133, 144. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133. ¿Ya no planeas revivir al señor? El rostro de Uchiha Retsu mostró sorpresa al escuchar las palabras de Chunlan. Recordó que, en la historia, estos gatos leopardo no solo lucharon contra los perros en su intento por revivir al señor, sino que también fueron traicionados por el mismo señor al que querían revivir, antes de finalmente rendirse. ¿Por qué este repentino cambio de opinión? No creía que Chunlan pudiera persuadir a su líder. Al oír esta pregunta, un brillo astuto apareció en los ojos de Chunlan, y de repente se acercó a Uchiha Retsu, casi susurrándole al oído. A esa corta distancia, Uchiha Retsu pudo percibir claramente el tenue aroma a hierba y flores que emanaba de ella, como si estuviera en una vibrante brisa primaveral. El otro día, nuestro líder, todavía molesto, fue en secreto al territorio de esos bastardos a buscar los fragmentos de la perla de Shikon, solo para ser engañado por un demonio llamado Naraku. Bajó la voz y explicó misteriosamente. Ese tal Naraku manipuló los fragmentos de la perla de Shikon que le dio a nuestra líder, provocando que el señor resucitado enloqueciera y se convirtiera en un monstruo que solo sabía matar, e incluso intentó devorar nuestro poder demoníaco. Se acarició el pecho, con una expresión de miedo persistente en el rostro y la voz temblorosa. Casi nos mata el señor enloquecido. Por suerte, nuestra líder estaba preparada y extrajo a la fuerza los fragmentos de la perla de Shikon del cadáver, interrumpiendo así la resurrección. De repente, se puso seria y recalcó. Ahora mismo, nuestra líder está furiosa porque Naraku la engañó y no quiere que nadie se entere de incidente tan vergonzoso. Debes guardar el secreto y, hagas lo que hagas, no dejes que sepa que te lo conté. No te preocupes, te prometo que no diré nada. Al ver la seria instrucción de Chunlan seguida de la revelación del momento embarazoso de su hermana mayor, Uchiha Retsu casi se echó a reír. Rápidamente la reprimió, dándose palmaditas en el pecho solemnemente como para tranquilizarla. Sabía que eras confiable. Chunlan sonrió satisfecha, dándole una palmadita en el brazo. Su poder demoníaco se había recuperado un poco durante este tiempo. Señaló hacia adelante y dijo secamente. Vamos, ven conmigo a buscar un buen lugar de entierro para el señor. De acuerdo. Uchiha Retsu asintió y la siguió. Tenía mucha curiosidad por este cementerio demoníaco. Recordó que en la historia, había una puerta en el mundo humano que conducía a este lugar, custodiada por dos estatuas, cabeza de buey y cara de caballo. Casualmente, el lugar donde se encontraba la puerta también se llamaba la Tierra del Fuego, aunque no había una aldea ninja llamada Konoha en esta Tierra del Fuego. Uchiha Retsu descubrió que, aparte de la niebla perpetua, la aparición ocasional de monstruos esqueléticos y los innumerables esqueletos y cadáveres de demonios gigantes esparcidos por todas partes, todo lo demás no era diferente del mundo real. Había sol y cielos azules con nubes blancas, y se podía respirar. Árboles frondosos y hierba silvestre tenaz crecían en el suelo, e incluso se podían ver criaturas comunes de vez en cuando. Uchiha Retsu siguió a Chunlan con curiosidad, sin estar seguro de su destino. Sin embargo, Chunlan claramente conocía el lugar y lo guió ágilmente entre los montones de huesos. Claramente, como demonios, el clan Gato Leopardo poseía un linaje de conocimiento sobre este singular cementerio de demonios. ¡Bum! Otro demonio esqueleto cargó hacia adelante. Un fantasma esquelético de Susanoo brilló ante los ojos de Uchiha Retsu, y un puño esquelético gigante lo hizo pedazos. Chunlan miró al Susanoo que se disipaba y no pudo evitar reír. Tu hechizo es tan perfecto para este cementerio, ambos son esqueletos gigantes. A Uchiha Retsu también le pareció divertido. Un Susanoo esquelético luchando contra un demonio esquelético era, en efecto, un estilo similar. Apartó con una patada el gran hueso que le bloqueaba el paso y preguntó con curiosidad. Por cierto, recuerdo que pareces ser mejor en magia de ilusión. No tienes mucha ventaja contra estos huesos duros. ¿Por qué eres el único aquí? ¿Dónde están Xialan y los demás? No pudieron venir, así que tuve que hacerlo yo. Chunlan rodeó un enorme pilar de piedra y continuó a lo largo del río al pie de la montaña. Nuestra líder tiene que vigilar el cuerpo del señor. Desde que se extrajeron los fragmentos de la perla de Shikon, el cuerpo se ha vuelto muy extraño. Una energía maligna persiste en él y no se puede disipar. Le preocupa que algo pueda salir mal, así que tiene que quedarse a su lado. Xialan y Qiulan resultaron heridas cuando el señor se volvió loco y actualmente se están recuperando en el territorio.
¿Xialan está herida? ¿Es grave? Uchiha Retsu preguntó cuando escuchó que Xialan estaba herida. No es nada. Nosotros los demonios tenemos una gran capacidad de recuperación. Mientras no estemos muertos, nos recuperaremos rápidamente. Chunlan negó con la cabeza, con un tono relajado. Luego, Chunlan cambió de tema abruptamente, diciendo algo que dejó a Uchiha Retsu sin palabras. En realidad, Xialan no estaba gravemente herida al principio, ya que es ágil. La clave es que después de que derrotamos al señor Berserker, Naraku ya estaba emboscado cerca. Aprovechando nuestra energía demoníaca agotada, recuperó los fragmentos de la perla de Shikon. Claramente, solo estaba jugando con la hermana mayor desde el principio. Y luego Xialan se acercó para burlarse de ella. Uchiha Retsu adivinó inmediatamente lo que sucedió después, recordando la personalidad despreocupada de Xialan, y no pudo evitar preguntar. Así es. Chunlan asintió con una sonrisa, con los ojos llenos de diversión. La hermana mayor estaba furiosa, y Xialan se acercó para burlarse de ella por no haberle hecho caso y haberse dejado engañar por ese monstruo llamado Naraku. Como resultado, recibió una buena paliza de la hermana mayor y resultó incluso más gravemente herida que Kyuran. Se lo merece. Los labios de Uchiha Retsu se crisparon, quejándose en silencio en su interior. Si fuera él, no podría resistir la tentación de golpear a ese tipo que siempre saca a relucir los temas más delicados. Alguien como Chunlan debería reírse en secreto cuando Donglan no la viera. En cambio, tenía que provocarlo tan abiertamente. Sería extraño que no la golpearan. ¿No podemos esperar a que se recuperen antes de venir juntos? ¿Es demasiado peligroso que vengas solo?, preguntó de nuevo. No, parece que el cadáver del señor ha sufrido algunos cambios debido a esta resurrección. Está a punto de convertirse en un demonio, así que debemos llevarlo a este cementerio lo antes posible. Chunlan negó con la cabeza y añadió con una sonrisa. No te preocupes, si nos encontramos con peligro, tengo una forma de salir directamente. Es solo que las gemas que permiten la entrada aquí son muy raras y no tenemos muchas. Si nos vamos a mitad de camino, desperdiciaremos una oportunidad, por eso intenté invocarte, y no esperaba que tuviera éxito. Ya veo, asintió Uchiha Retsu. Recordó que en la historia, la perla negra en el ojo derecho de Inuyasha era la llave para entrar a este lugar, hecha por el demonio Osenki. Por cierto, acabas de decir que el cadáver del señor está a punto de convertirse en un demonio, ¿qué pasó exactamente? Preguntó con curiosidad. Es solo que los cadáveres mismos se convierten en monstruos, dijo Chunlan con naturalidad. Al ver que no entendía, señaló inmediatamente detrás de la roca que tenían delante. Se convierten en este tipo de monstruos. Un monstruo esquelético con una armadura andrajosa saltó de detrás de la roca, con las cuencas de los ojos brillando con una luz escarlata, y cargó directamente contra él. Uchiha Retsu levantó la mano y lo destrozó de un puñetazo, exclamando sorprendido. ¿Quieres decir que estos monstruos esqueléticos se transforman a partir de los cadáveres de monstruos muertos? Sí. Asintió Chunlan, después de que mueren algunos monstruos poderosos, el poder demoníaco residual en sus cuerpos da origen a nuevos monstruos bajo ciertas condiciones, pero la mayoría de ellos carecen de racionalidad y solo saben matar. Ya había oído hablar de eso, recordó Uchiha Retsu sobre lo que Kikyo le había contado sobre cómo lidiar con los cadáveres de monstruos hacía poco, y luego preguntó. ¿Y qué tiene que ver esto con tu prisa por enviar el cadáver del señor gato leopardo? Estos monstruos nacidos de cadáveres de monstruos generalmente carecen de racionalidad y solo saben matar. Les resulta más problemático aparecer en el mundo mortal. Si tiramos el cadáver aquí antes de que se convierta en un monstruo, incluso si lo hace, no podrá escapar y no habrá ningún problema, dijo Chunlan con naturalidad, como si fuera lo más común del mundo. ¿Quieres decir que si tiramos el cadáver aquí, incluso si se convierte en un monstruo, no tendrá nada que ver con el mundo real, verdad? Uchiha Retsu se quedó sin palabras al escuchar la respuesta de Chunlan. Así que estos monstruos estaban usando este cementerio como vertedero de cadáveres peligrosos. Sin embargo, esta operación era, en efecto, simple y tosca, pero inexplicablemente razonable. Por supuesto. Chunlan asintió con naturalidad. Entonces, ¿por qué te molestaste en venir a buscar un cementerio? ¿Por qué no simplemente arrojar al señor en algún lugar? Uchiha Retsu parecía completamente desconcertado. Realmente no podía entender la lógica de estos demonios felinos. Si solo iban a dejar que el cadáver del señor se convirtiera en un demonio, ¿por qué molestarse en buscar un cementerio con tanta meticulosidad? De ninguna manera.
Chunlan negó con la cabeza de inmediato, comprendiendo lo que estaba pensando. Se giró y le guiñó un ojo, con una sonrisa pícara en los labios. ¿Estás pensando que, si estás tan interesado en encontrar un cementerio, ¿por qué dejas que el cadáver dé a luz a nuevos demonios? Exacto. Uchiha Retsu asintió. Realmente no podía entender la razón. Porque esos demonios nacidos de cadáveres son guardianes de tumbas por naturaleza. Chunlan reveló la respuesta con una sonrisa. Uchiha Retsu se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta al instante de que este era el límite entre el inframundo y el mundo mortal, no el mundo presente. Era imposible que los demonios custodiaran tumbas específicamente. Dejar que los demonios nacidos de los cadáveres se convirtieran en guardianes de tumbas, protegiendo los cadáveres de la destrucción, era sin duda el método más sencillo. Pero si todos los cadáveres se han convertido en monstruos, ¿cómo pueden custodiar la tumba? Preguntó, aún sin comprender del todo. Un cadáver es un cadáver, y un guardián de tumba es un guardián de tumba, no son lo mismo. Dijo Chunlan, agitando la mano. Al ver que seguía sin entender, simplemente añadió. Lo entenderás cuando lo veas. De acuerdo, dijo Uchiha Retsu, reprimiendo sus dudas. De repente, recordó algo y preguntó con una expresión extraña. ¿Entonces esos monstruos que acabamos de matar eran en realidad guardianes de tumbas de algún monstruo? Más o menos, asintió Chunlan con calma, con un tono indiferente. Los monstruos esqueleto de aquí, salvo algunos que se transformaron por casualidad en ciertos entornos especiales, nacen en su mayoría de los cadáveres de grandes monstruos enterrados aquí, así que llamarlos guardianes de tumbas no es incorrecto. Ella continuó caminando, añadiendo. Pero no te preocupes, los clanes a menudo envían cadáveres de monstruos, estos guardianes de tumbas son infinitos, los viejos mueren y nacen otros nuevos. Tienes razón. Uchiha Retsu levantó el pulgar. Esto, en efecto, está muy en línea con la lógica de los demonios. Dada su larga vida, ya es bastante bueno que encuentren un lugar de entierro adecuado para estos ancianos en lugar de simplemente abandonarlos en cualquier sitio. No se puede esperar que tengan emociones intensas como los humanos y que se preocupen profundamente por los difuntos. Por cierto, el padre de Sesomaru, Inu no Taiso, su tumba también está aquí, ¿verdad? Uchiha Retsu no pudo resistirse a preguntar. ¿Inu no Taiso? Aruaki hizo una pausa, inclinó la cabeza, pensó un momento y asintió. Su cuerpo está aquí, sí, pero está muy lejos de nosotros. Vine del territorio del gato leopardo en la frontera occidental de la tierra de los perros. El territorio de esa manada de perros apestosos está lejos del nuestro, así que también está lejos de la tumba de Inu no Taiso. Uchiha Retsu no esperaba que el lugar al que había entrado en realidad estuviera relacionado con su punto de llegada a este mundo. Escuché a Inuyasha decir que una vez entró en la tumba de Inu no Taiso, pero no había ningún sepulturero como mencionaste. ¿Cómo es posible? Uchiha Retsu siguió insistiendo. ¿Inuyasha? ¿El hermano menor de Sesomaru? Chunlan frunció el ceño, reflexionando por un momento. ¿Ningún demonio nació del cadáver de Inu no Taiso? Lógicamente, un gran demonio como él debería haber dejado que su poder demoníaco restante diera origen a un nuevo demonio tras su muerte. Después de pensar durante un buen rato sin encontrar ninguna pista, simplemente hizo un gesto con la mano para restarle importancia, diciendo. ¿Quién sabe? Tal vez tuvo mala suerte, o tal vez dejó todo su poder demoníaco en algo antes de morir. El corazón de Uchiha Retsu dio un vuelco. Parecía haber adivinado la razón. El poder demoníaco de Inu no Taiso debía de haber quedado en una espada. La Tesaiga que Inuyasha obtuvo del cadáver de Inu no Taiso. Claramente, después de morir, Inu no Taiso dejó todo el poder demoníaco restante en su cuerpo en la Tesaiga como su último recurso para proteger a Inuyasha. En cuanto a si su suposición era correcta, no estaba seguro. Después de todo, Inu no Taiso llevaba muerto tanto tiempo que la verdad se había perdido hacía mucho. Bien, ya estamos aquí. Aquí está. Tras caminar un rato, los ojos de Chunlan se iluminaron de repente y gritó emocionada. Antes de que Uchiha Retsu pudiera responder, corrió hacia una imponente roca cercana, saltando ágilmente hasta la cima en unos pocos brincos. Al ver sus movimientos, Uchiha Retsu también reunió chakra bajo sus pies, adhiriéndose a la pared de roca, y la alcanzó en unos pasos, aterrizando con firmeza a su lado. ¿Qué te parece? Este lugar es bonito, ¿verdad? Exclamó Chunlan, señalando un claro relativamente plano más abajo y diciendo con seriedad. Nuestro clan estudió este lugar durante mucho tiempo antes de elegirlo.
Uchiha Retsu miró hacia abajo y vio el claro cubierto de escombros y huesos rotos, igual que los lugares por los que habían pasado antes. No pudo ver nada especial en él. Al final, solo pudo suponer que tal vez el Feng Shui era bueno, o tal vez el clan Gato Leopardo tenía algunas costumbres que él no comprendía. No quiso hacer más comentarios, así que simplemente asintió con seriedad. Está bastante bien, de hecho, muy bonito. Jajaja. No viste nada especial, ¿verdad? Chunlan soltó una carcajada repentina, su risa clara resonó a través de la niebla. En realidad, yo tampoco lo vi. Fue una anciana del clan quien lo decidió. Suele ser un poco despistada, tal vez señaló al azar mientras dormía, pero no sabemos nada al respecto, así que le hacemos caso. Después de un rato, forzó una sonrisa y explicó. Uchiha Retsu la miró sin palabras. Su semblante serio de hace un momento era solo una actuación. Pensaba que este lugar era realmente especial. Elegir un sitio de entierro era menos fiable que lanzar una moneda al aire. Donde quiera que caiga el agujero en la moneda, ahí es donde eliges. Al menos puedes decir que es el destino. Bien, es hora de abrir la entrada e informar a la hermana mayor. Chunlan dejó de sonreír repentinamente, su expresión se tornó seria y extendió la mano para quitarse el adorno de flor de cerezo de la cabeza. Uchiha Retsu notó entonces que había una perla negra incrustada en el centro del adorno. Tuvo una idea. ¿Podría ser la misma perla negra que vio Inuyasha? Antes de que pudiera preguntar, Chunlan canalizó su poder demoníaco y arrojó suavemente la perla negra. En lugar de caer, la perla ascendió lentamente. Al segundo siguiente, el espacio comenzó a fluctuar y apareció un pequeño pasaje espacial en el aire. Hermana mayor. He llegado al cementerio. Trae al señor. Gritó Chunlan al pasaje espacial. Uchiha Retsu se quedó a un lado, observando con gran interés. Una escena como esa, en la que se envían los restos de un gran demonio al cementerio, era bastante inusual. Poco después de que Chunlan terminara de gritar, el pasaje espacial en el aire se expandió rápidamente y, entonces, el cadáver de un enorme y feroz gato leopardo se abrió paso lentamente desde el pasaje espacial. Con un estruendo ensordecedor, el cadáver del señor leopardo fue lanzado directamente fuera del pasaje espacial, estrellándose pesadamente contra el suelo y levantando una nube de polvo. Chunlan permanecía en silencio junto a Uchiha Retsu, observando cómo el cuerpo del señor era desechado descuidadamente en el suelo, con el rostro inexpresivo. Claramente, en su mente, mientras el cuerpo estuviera en el cementerio, su estado y postura eran irrelevantes. Uchiha Retsu, al observar su expresión indiferente, se sintió cada vez más confundido por los pensamientos de la demonio. Decir que le faltaba el respeto al señor después de tanto tiempo muerto, las 4 hermanas, Tonglan y su hermana, habían insistido en resucitarlo, y tras el fracaso de la resurrección, habían buscado específicamente una tumba en un lugar tan peligroso. Pero decir que lo valoraba la actitud de Chunlan indicaba claramente que pretendía simplemente abandonarlo allí y acabar con el asunto, como si tirara basura. De repente pensó en Sesomaru e Inuyasha en la historia, quienes trataban a su padre, Inu no Taiso, de manera similar. Decir que lo respetaban. Los dos lucharon ferozmente por la Tesaiga en el cadáver de Inu no Taiso, ignorando por completo el daño potencial a los restos, y ni siquiera consideraron ofrecer ningún sacrificio. Pero si hablamos de falta de respeto, Sesomaru golpeó a Inuyasha específicamente porque Inuyasha y Naraku destruyeron la tumba de Inu no Taiso mientras luchaban por el fragmento de la perla de Shikonen Senki. Los pensamientos de los demonios son realmente diferentes a los de los humanos. Hermana mayor, estoy aquí. Justo en ese momento, la figura de Fuyuran apareció del pasaje espacial, y Chunlan inmediatamente saludó y gritó. Chunlan, ¿cómo es que eres tan rápida? Fuyuran miró en la dirección de la voz e inmediatamente vio a Chunlan saludando. Voló rápidamente hacia allí, y justo cuando estaba a punto de preguntar algo, su mirada se posó de repente en Uchiha Retsu, con un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Eres, Uchiha Retsu? ¿El humano que hizo un contrato con Xialan? Tenía una impresión muy profunda de este humano. Después de todo, habían luchado antes, y las abrumadoras llamas aún estaban frescas en su memoria. Nos volvemos a encontrar, Fuyuran, saludó Uchiha Retsu con una sonrisa. Tonglan asintió, con los ojos llenos de duda. ¿Qué haces aquí? ¿Y con Chunlan? Pareció recordar algo, volviéndose para mirar fijamente a Chunlan, con tono acusatorio. Chunlan, ¿tú también firmaste un contrato con él en secreto a mis espaldas? Así es.
Chunlan, imperturbable ante su mirada, agarró el brazo de Uchiha Retsu y dijo con jactancia. Esta vez, se lo debo todo a Retsu. Me perseguían los monstruos, pero por suerte lo invoqué usando la técnica de invocación que me enseñó Xialan. De lo contrario, habría tenido que huir en un estado lamentable. Y ahora también hemos encontrado el cementerio, rapidísimo. Tú. Tonglan la fulminó con la mirada durante unos segundos, y finalmente suspiró con impotencia, volviéndose para agradecer a Uchiha Retsu. Gracias, de verdad me has ayudado mucho. De nada, dijo Uchiha Retsu, agitando la mano y señalando de repente el cadáver de su pariente bajo la roca, con expresión seria. Pero algo no cuadra con el cadáver de tu señor. Algo está a punto de salir a la luz. ¿Es a lo que se refería Chunlan, un monstruo nacido del cadáver de otro monstruo? Desde el momento en que el cadáver del señor gato leopardo entró en este mundo, sintió el poder residual dentro de él absorbiendo frenéticamente la energía natural circundante, todo concentrándose en su pecho. El aura se hizo cada vez más fuerte, indicando claramente que algo estaba a punto de estallar. Tonglan no se sorprendió y explicó con calma. Probablemente sea porque el poder demoníaco de la perla de Shikon permaneció en el cadáver durante la resurrección, acelerando el proceso. Hizo una pausa y luego añadió. Si Chunlan hubiera abierto el pasaje más tarde, estaba preparada para abrirlo a la fuerza y arrojar el cadáver directamente. Dios mío, realmente está tratando el cementerio de monstruos como un basurero. Uchiha Retsu se quejó en silencio, observando su expresión tranquila. No era de extrañar que Tonglan arrojara el cadáver inmediatamente en cuanto Chunlan gritó. Claramente no podía esperar y solo quería deshacerse de él rápidamente. Rip. Justo entonces, un sonido penetrante de cuero rasgándose resonó. El grupo miró hacia abajo y vio un enorme agujero que se abrió repentinamente en el pecho del señor leopardo, del cual emergió una garra pálida y huesuda, que emanaba un aura demoníaca densa. Al segundo siguiente, otra garra huesuda se extendió desde la abertura, clavándose ambas con fuerza en el pecho del cadáver, luchando desesperadamente por liberarse. Pronto, un monstruo esquelético con un solo cuerno en la cabeza y el cuerpo cubierto de espolones óseos creció del pecho del cadáver. Sí, creció. Uchiha Retsu pudo verlo claramente. El esqueleto original del cadáver no había desaparecido. Este monstruo esquelético más pequeño parecía haber brotado y crecido del propio cadáver, incluso vistiendo una armadura andrajosa similar a la del cuerpo. Al ver esto, finalmente comprendió lo que Chunlan quería decir cuando afirmó que los monstruos nacían de los cadáveres. No era de extrañar que Chunlan hubiera dicho que lo entendería una vez que lo viera. Nacido era literalmente lo que parecía. Realmente creció del cadáver, no, como había supuesto, formado por el resurgimiento de energía demoníaca tras la descomposición del cuerpo. Antes se había preguntado cómo se podía proteger un cadáver convertido en monstruo, pero ahora por fin lo entendía. El sepulturero había nacido, mientras que el cadáver seguía igual. Ambos eran entidades separadas. Esta peculiar visión le abrió los ojos. Pronto, el pequeño esqueleto Kimbu emergió por completo del pecho del cadáver y aterrizó con firmeza en el suelo. Rugido. Tan pronto como se puso de pie, levantó la cabeza de repente, con las cuencas de los ojos de su cráneo esquelético blanco ardiendo en llamas escarlata, mirando fijamente a las tres personas sobre la roca. Su cuerpo se transformó en una imagen residual blanca, ascendiendo rápidamente por la roca a una velocidad asombrosa. Uchiha Retsu estaba algo sorprendido. Esta velocidad era completamente diferente a la de los monstruos esqueléticos que había encontrado antes, y su poder demoníaco también era mucho mayor. Probablemente se debía a que acababa de nacer, su poder estaba en su punto máximo y tal vez aún quedaba energía residual de la joya Shikon. HMPH. Tonglan miró al esqueleto Kimbu que cargaba, resopló con frialdad, un destello de impaciencia apareció en sus ojos y de repente agitó las manos. Al instante, un viento helado surgió frente a ella, arremetiendo contra el esqueleto que yacía abajo. Crack. 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 El sonido del hielo congelándose resonó repetidamente, y el esqueleto, que estaba escalando, quedó congelado al instante contra la roca, deteniendo por completo sus movimientos. El viento frío no cesó, sino que continuó extendiéndose, congelando el espacio abierto de abajo y el cadáver del esqueleto, convirtiéndolos en esculturas de hielo y cubriendo instantáneamente toda la zona con escarcha blanca. Al observar la escena congelada, Uchiha Retsu comprendió que Tonglan estaba claramente de mal humor, probablemente todavía enfadado por haber sido engañado por Naraku, tal como Chunlan había dicho.
Vámonos, el pasaje pronto se cerrará. Tonglan miró las esculturas de hielo de abajo y dijo con calma, tomando la delantera y volando hacia el pasaje espacial. ¿Puedes volar? Chunlan se giró para preguntarle a Uchiha Retsu. No. Uchiha Retsu negó con la cabeza. Las habilidades en el mundo de Naruto eran diversas, pero la capacidad de volar era extremadamente rara. Te llevaré. Chunlan agarró el brazo de Uchiha Retsu y dijo. No hace falta, puedo volver en cuanto termine el jutsu de invocación. Uchiha Retsu hizo un gesto con la mano. Deberías ir con tu hermana mayor. De acuerdo, adiós entonces. Chunlan no perdió palabras, hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y siguió a Donglan a través del pasaje espacial, desapareciendo de la vista. Justo cuando Uchiha Retsu estaba a punto de terminar el jutsu de invocación y marcharse, crack. Un sonido nítido resonó. Mirando hacia abajo, vio que el esqueleto congelado se había liberado del hielo, la luz roja en sus cuencas oculares se intensificó y volvió a cargar contra él. Uchiha Retsu, demasiado perezoso para prestarle atención, sacó casualmente un kunai con la marca del dios del trueno volador y lo clavó en la roca. En el momento en que el esqueleto saltó, terminó el jutsu de invocación, y su cuerpo se convirtió en una nube de niebla blanca y se disipó en el acto. El esqueleto, al no alcanzar su objetivo, atravesó la niebla blanca, rodó varias veces sobre la roca, cayó por el borde y se estrelló pesadamente contra el hielo con un sonido nítido. Retsu, últimamente, no sé qué está pasando, pero los demonios poderosos parecen haber desaparecido misteriosamente, dejando a estos débiles sin control y campando a sus anchas. Kikyo, demasiado perezosa incluso para sacar el arco y las flechas de su espalda, blandió su katana y cortó casualmente la cabeza de un gran lagarto que parecía haberse convertido en demonio, frunciendo el ceño mientras hablaba. Elemento viento. Técnica de corte de viento. El chakra del elemento viento, casi transparente, salió disparado frente a Uchiha Retsu, transformándose instantáneamente en varias cuchillas de viento que destrozaron a la horda de demonios que tenía delante, extendiéndose una niebla de sangre maloliente. Deben haber sido capturados por algo. Frunció el ceño y negó con la cabeza, con un tono lleno de asco. Pero estos tipos son repugnantes, salen en enjambres. Estos demonios se han multiplicado porque los demonios poderosos han desaparecido. Kikyo envainó su katana, se acercó a él y explicó en voz baja. Después de un tiempo, lucharán y se devorarán entre sí, y entonces su número disminuirá naturalmente. En ese momento, ambos estaban eliminando a los demonios alrededor del santuario. Muchos demonios poderosos de las montañas cercanas habían desaparecido misteriosamente, y una gran cantidad de demonios recién nacidos y débiles, sin ninguna restricción, habían comenzado a vagar libremente. Incluso los santuarios cercanos a las montañas eran frecuentemente acosados por estos demonios. Eran lamentablemente débiles. Los humanos comunes podrían matarlos fácilmente con un palo si superaran su miedo. Sin embargo, su enorme número obligaba a los dos a eliminarlos de vez en cuando. Naraku, estos son los demonios que tenemos. Kagura arrojó a un demonio gravemente herido al sótano del castillo, con un tono plano y sin emoción. Todos los demonios con algo de fuerza cerca han sido capturados. Ah. En cuanto el demonio aterrizó, un grito agudo resonó en el sótano, solo para ser ahogado por extraños sonidos de contorsiones. El grito se fue debilitando gradualmente hasta desaparecer. Kagura frunció el ceño mientras miraba hacia abajo, con un destello de disgusto evidente en sus ojos. En el sótano tenuemente iluminado, innumerables cuerpos de demonios se retorcían y fusionaban, contorsionándose como un ser viviente gigante. Algunas extremidades tenían ojos inyectados en sangre de distintos tamaños que crecían sobre ellas, moviéndose erráticamente, exudando una inquietud indescriptible. Los demonios que acababan de ser arrojados se habían fusionado a la fuerza con esta pila de cuerpos, convirtiéndose en parte de ella. No es suficiente. La cabeza de Naraku apareció de repente en el centro del cuerpo fusionado, con la mirada fija en Kagura en la entrada del sótano, con voz gélida. El poder demoníaco de estos demonios es demasiado débil, simplemente no es suficiente. En ese momento, un odio feroz brilló en sus ojos, y apretó los dientes, diciendo: Uchiha Retsu, definitivamente me vengaré. Kagura miró a Naraku, quien casi se había convertido en un monstruo, con un brillo peligroso en los ojos que rápidamente ocultó. Sabía muy bien que, aunque Naraku estaba débil ahora, su corazón seguía en sus manos. Mientras ese corazón estuviera bajo su control, no podría resistirse realmente a Naraku.
Si no fuera porque Naraku ahora la necesitaba a ella y a Kana para repeler la persecución de Inuyasha, Kagura no tenía duda de que, necesitando desesperadamente recuperar su poder, las habría engullido sin dudarlo. Recordando cuando Naraku apareció ante ella con solo su cabeza no hacía mucho, casi no pudo resistir la tentación de matarlo. Fue Kana quien la detuvo en silencio, haciéndola contenerse. De lo contrario, probablemente ya se habría convertido en alimento para que Naraku recuperara su poder. Lo que no esperaba era que Naraku hubiera ocultado su corazón y el de Kana de antemano. Al percibir sus pensamientos rebeldes, Naraku no dudó en apretarle el corazón con fuerza. Todavía recuerda vívidamente la sensación de impotencia que sintió en ese momento. Ya no hay objetivos adecuados por aquí, dijo Kagura con calma, saliendo de sus pensamientos. Para atrapar más demonios, tenemos que buscar más lejos. Para evitar que escapara, Naraku no la dejaba ir demasiado lejos cuando actuaba sola. No, hay un demonio adecuado más. Naraku la miró fijamente, con una sonrisa siniestra en los labios. Su perfecto poder demoníaco es suficiente para hacerme aún más fuerte. Kagura se quedó paralizada, y de repente se dio cuenta de algo, abriendo los ojos con incredulidad mientras lo miraba. Tú, no estarás hablando de Sesomaru, ¿verdad? Así es. Naraku se burló, con la mirada oscura fija en Kagura. Él ordenó. Kagura, ve y atrae a Sesomaru al castillo. Kagura lo miró, su ira se disparó al instante. Replicó furiosa. Naraku, estás tratando de mandarme a la muerte, bastardo. Kagura. La voz de Naraku se volvió repentinamente fría. Ah. Al segundo siguiente, Kagura gritó, agarrándose el pecho y desplomándose en el suelo, con el rostro mortalmente pálido y la frente cubierta de sudor frío. Levantó la cabeza con agonía, mirando a Naraku con odio, y finalmente apretó los dientes, diciendo. Yo iré. HMPH. Naraku resopló fríamente, cesando el tormento en su corazón, y dijo. No te preocupes, no te mandaré a la muerte. Hay una niña humana llamada Rin con Sesomaru. Ahora está separada de Sesomaru. Ve y tráela de vuelta. Amber. A la llamada de Naraku, Amber, que había estado de pie en silencio en un rincón del sótano, salió, se arrodilló sobre una rodilla, con la mirada perdida, y respondió respetuosamente. Señor Naraku. Tú y Kagura vayan juntas y traigan de vuelta a Rin, ordenó Naraku. Sí, respondió Amber en voz baja, con un tono desprovisto de emoción. TCH, ¿de qué sirve esta mocosa? Kagura se puso de pie, agarrando con fuerza su abanico plegable, y le dirigió a Amber una mirada fría, con un tono lleno de disgusto. Kagura, si no quieres morir, date prisa y vete, advirtió Naraku con frialdad. A menos que quieras arrebatársela directamente a Sesomaru. De acuerdo. Respondió Kagura irritada, luego se volvió hacia Kohaku y le instó. Niña, date prisa. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. En el instante en que apartó la mirada, la impaciencia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una peligrosa anticipación. Aunque no comprendía cómo Naraku, debilitado hasta tal punto, se atrevía a provocar a Sesomaru, aún esperaba con ansias su acto suicida. Si Sesomaru lograba matar a Naraku como ella deseaba, recuperaría su libertad. Sesomaru. Después de que Kagura y Kohaku se marcharan, los ojos de Naraku brillaron con locura mientras murmuraba para sí mismo. Su expresión se ensombreció y el cuerpo fusionado de los demonios se retorció violentamente. Entonces, un cadáver demoníaco arrugado y sin vida fue arrojado y golpeado con fuerza contra el suelo. Al mirar el cadáver desecado, los labios de Naraku se curvaron en una sonrisa fría. Tras remodelar el cuerpo, el efecto de la pérdida de fuerza vital se ha debilitado y Uchiha Retsu, debería agradecerte por permitirme encontrar una manera de liberarme a esta maldición. Abuelo Haken, vigílame. Rin se agachó en el huerto de melones, seleccionando cuidadosamente algunos, y se giró hacia Haken, que estaba de guardia cerca, y susurró. Claramente, Rin y Haken estaban robando melones en el huerto. Haken suspiró con impotencia y se giró para escudriñar con cautela los alrededores. ¡Wosh! Justo entonces, una ráfaga de viento llegó de repente, levantando una nube de polvo que los cegó. Cuando el viento amainó, Kagura apareció ante ellos, sosteniendo un abanico plegable, con la mirada fija en Haken y Rin. ¿Ustedes son? Haken inmediatamente levantó su bastón, mirándola con recelo, mientras se movía sigilosamente hacia Rin. Ese tal Sesomaru es tan descuidado, dejando a su asistente solo en un lugar como este. Kagura rió entre dientes, observando las pequeñas acciones de Haken, y luego de repente agitó su abanico plegable. ¡Bum!
Una fuerte ráfaga de viento irrumpió, lanzando violentamente el cuerpo de Haken y haciéndolo rodar varias veces por el suelo antes de que se detuviera. Cuando se puso de pie aturdido, se horrorizó al descubrir que Kagura y Rin habían desaparecido sin dejar rastro. Rin. Rin. Haken se levantó apresuradamente, mirando a su alrededor frenéticamente y gritando el nombre de Rin. Dile a Sesomaru que Rin está en el castillo de Naraku. Justo entonces, la voz de Kagura se escuchó a lo lejos. Si quieres salvarla, que venga él mismo. Niña, vigila a esta pequeña, dijo Kagura, lanzando suavemente a la inconsciente Rina Kohaku, que estaba a su lado. De acuerdo, asintió Kohaku, sentándose en silencio junto a Rin, observándola con expresión impasible, con los ojos vacíos y sin vida. Kagura maniobró sus alas a una velocidad vertiginosa por el aire, mirando de reojo a Saigatsu, que la seguía con el ceño fruncido casi imperceptiblemente. Ajustó sutilmente su trayectoria de vuelo, describiendo una pequeña curva, y aprovechando la distracción momentánea de Saigatsu, una diminuta pluma blanca se desprendió de sus alas, llevada silenciosamente por la brisa nocturna. Tras esto, volvió a mirar a la impasible Saigatsu, secretamente aliviada, y aumentó su velocidad, dirigiendo sus alas hacia el castillo Naraku. En la oscuridad, la pluma blanca atravesó el bosque, sobrevoló la silenciosa aldea y finalmente flotó sobre un santuario. Atravesó fácilmente la barrera del santuario, aterrizando en el columpio al borde del patio, esperando en silencio. Poco después, una mano se extendió y recogió suavemente la pluma. Uchiha Retsu observó la pluma blanca en su mano, sintiendo la familiar energía demoníaca en ella. Frunció ligeramente el ceño. Sabía que Kagura debía tener noticias urgentes que comunicarle. La pluma en su mano era de un blanco puro y común, sin mostrar anomalías salvo una leve fluctuación de energía demoníaca, como algo que hubiera dejado caer un pájaro común. Pero Uchiha Retsu no se sorprendió. Su Mangekyo Sharingan apareció lentamente, y bajo su visión energética, una línea de pequeños caracteres escritos con energía demoníaca apareció claramente. Ven al castillo Naraku. Este era el método secreto de comunicación que le había enseñado a Kagura antes. Solo su Sharingan podía ver su contenido. ¿Qué estará tramando Naraku ahora, haciendo que Kagura use este método para enviar mensajes? Uchiha Retsu apretó la pluma con fuerza, su chakra la convirtió instantáneamente en polvo. Mirando la luna en el cielo nocturno, murmuró con impotencia. Este tipo siempre elige la noche para causar problemas, ¿es que nunca duerme? Se giró para buscar a Kikyo, pero ella ya había aparecido con su arco y flechas, preguntando con calma. Retsu, sentí que algo entraba en la barrera. ¿Qué pasó? Es un mensaje de Kagura, diciéndome que vaya al castillo de Naraku, dijo Retsu directamente. Probablemente sea Naraku tramando algo otra vez, pero no dijo detalles. ¿Naraku? La expresión de Kikyo se endureció, y dijo solemnemente. Iré contigo. Puedo sentir la ubicación de la barrera fuera del castillo de Naraku. Vamos, Retsu no se negó. Aunque él también podía sentir la ubicación de Naraku usando el modo sabio, ¿por qué iba a ir solo si Kikyo estaba con él? Al ver a Kikyo preparándose para invocar al Shikigami Kuromaru, la detuvo, diciendo. No hace falta Kuromaru esta vez, es demasiado lento. Kagura tiene tanta prisa por entregar el mensaje que debe ser urgente. Dime la dirección, te llevaré allí. Dio un paso al frente, tomó el arco y la flecha de la espalda de Kikyo y los guardó en su dimensión Kamui, luego se inclinó y la levantó con firmeza en sus brazos, preguntando. ¿En qué dirección? Las mejillas de Kikyo se sonrojaron ligeramente al ser sostenida repentinamente en sus brazos, pero no se resistió. Simplemente extendió la mano y rodeó suavemente su cuello con los brazos, apoyando la cabeza en su pecho, y señaló una dirección. Por ahí. Agárrate fuerte, susurró Uchiha Retsu, su chakra explotando bajo sus pies, su figura transformándose en una veloz sombra negra en el cielo nocturno, llevando a Kikyo rápidamente hacia el castillo de Naraku. Por otro lado, Sesomaru, tras enterarse de que Rin había sido capturada por Kagura, siguió el aura que Naraku había dejado escapar deliberadamente y se dirigió directamente al castillo. Maestro Sesomaru, ¿qué pasó? Al ver que Sesomaru se detenía de repente, Haken, que lo seguía, preguntó con expresión perpleja. Este es el castillo de Naraku. Sesomaru contempló el bosque vacío que tenía delante, con un tono monótono e inexpresivo. ¿Eh? Haken miró a su alrededor con la mirada perdida, desconcertado por el bosque sin nada de particular. Esto no parece un castillo aquí. Sesomaru no dio explicaciones, solo miró fríamente al frente.
Aunque no podía ver dentro de la barrera, el rico y familiar aroma en el aire le indicaba claramente que el castillo de Naraku estaba más adelante. Sabía muy bien que, puesto que Naraku había usado a Rin como cebo, jamás lo detendría fuera de la barrera. Efectivamente, poco después, el espacio frente a él se onduló repentinamente, el paisaje se distorsionó y cambió, y un castillo oscuro y lúgubre apareció lentamente frente a él. La barrera está abierta, los ojos de Haken se abrieron de par en par, agarrando el bastón con la cabeza humana en su mano, su voz llena de sorpresa. Sesomaru contempló el oscuro castillo frente a él, un brillo frío en sus ojos. Una leve oleada de energía demoníaca recorrió su cuerpo mientras entraba silenciosamente en la barrera. Joven maestro Sesomaru. Gritó Haken, corriendo tras él al entrar. La barrera no ocultó por completo el aura de Naraku. ¿Qué está tratando de hacer? A medida que se acercaban, Kikyo sintió claramente la energía malévola de Naraku que emanaba de la barrera, frunciendo el ceño. Probablemente está tratando de atraer a alguien aquí, adivinó Uchiha Retsu. ¿Inuyasha y los demás? Preguntó Kikyo instintivamente. Después de todo, los objetivos anteriores de Naraku siempre habían sido Inuyasha y la perla de Shikon. No, Uchiha Retsu negó con la cabeza, con una sonrisa en los labios. He sentido una energía demoníaca familiar. Esta vez, el objetivo de Naraku no es Inuyasha, sino su hermano, Sesomaru. ¿El hermano de Inuyasha, se llama Sesomaru? Kikyo se sorprendió un poco. Había oído a Inuyasha mencionar que tenía un hermano mayor, pero nunca lo había conocido hasta que murió 50 años atrás tras sellarlo, y recién ahora sabía su nombre. Uchiha Retsu explicó simplemente mientras atravesaba rápidamente el bosque. Sesomaru es diferente de Inuyasha. Es un verdadero demonio, que heredó a la perfección los talentos de Inu no Taiso. Es extremadamente poderoso y tiene una personalidad muy arrogante. Como gran demonio, desprecia a los humanos débiles, por lo que no aprueba a Inuyasha, que tiene sangre humana. Los dos no se llevan bien. Kikyo estaba a punto de preguntar algo más cuando de repente dijo en voz baja. Estamos aquí. La barrera de Naraku está justo delante. Miró la barrera, que apenas era visible a simple vista, y dijo en voz baja. La abriré. De acuerdo. Uchiha Retsu aterrizó con firmeza, la bajó suavemente y miró a Kikyo con curiosidad, queriendo saber cómo rompería la barrera de Naraku. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Kikyo había roto la barrera de Naraku. Inuyasha había logrado romperla usando la Tesaiga roja, que había absorbido el poder demoníaco del coral de la joya de sangre. En la historia, la barrera de Naraku no tuvo efecto sobre Kikyo. No pudo detenerla en absoluto. Hoy, finalmente pudo satisfacer su curiosidad. Kikyo se acercó a la barrera, extendió suavemente la mano y, al instante siguiente, un poder espiritual puro de sacerdotisa fluyó de su palma. Este poder espiritual, con su efecto exorcista, era como una luz suave pero muy penetrante. En el momento en que tocó la barrera, el poder demoníaco que la formaba se purificó instantáneamente y desapareció, como el hielo y la nieve que se derriten. Con un suave silbido, se abrió una brecha limpia y decisiva en la barrera, sin la menor vacilación. Al ver esta forma tan simple y brutal de romper la barrera Naraku, Uchiha Retsu sintió que todas sus expectativas se habían desvanecido. Había pensado que vería alguna técnica exquisita de sacerdotisa, abriendo la barrera con astucia, pero en cambio, se trataba simplemente de usar poder espiritual para purificar a la fuerza la energía demoníaca que la constituía. Entremos. Kikyo entró en la barrera y, al ver que Uchiha Retsu seguía allí, se giró y le dirigió una mirada extraña, recordándole suavemente. Tu forma de abrir la barrera es demasiado simple y directa. Uchiha Retsu salió de su ensimismamiento, la siguió rápidamente y no pudo evitar quejarse. ¿No es conveniente? Kikyo se rió entre dientes ante sus palabras y explicó. La barrera de Naraku está hecha de energía demoníaca. Solo usa poder espiritual para purificar la energía demoníaca y la barrera se romperá naturalmente. Lo sé, pero tu método ha destrozado mis expectativas sobre una sacerdotisa, dijo Uchiha Retsu con una sonrisa. En realidad, si hubiera sido él, también habría optado por abrir la barrera con fuerza, pero no esperaba que el método de Kikyo fuera similar. Siento decepcionarte, Kikyo imitó deliberadamente su tono y dijo con picardía. ¿Cómo te atreves a decepcionarme? Acepta tu castigo. Uchiha Retsu la alzó, su chakra fluyendo bajo sus pies, y corrió hacia el castillo envuelto en energía maligna. Ese tal Naraku es repugnante. Convirtió el castillo en una guarida de veneno, y aún puede soportarlo. Es como una rata escondida en una zanja apestosa.
Los dos aterrizaron en el tejado del edificio más alto del castillo. Uchiha Retsu bajó a Kikyo, miró el miasma que flotaba como una niebla púrpura abajo y se quejó con disgusto. Un demonio como Naraku, cuyo cuerpo está lleno de energía maligna, convertirá cualquier lugar en el que se quede en este estado. Su guarida será asimilada por su propio miasma. Kikyo explicó, y extendió la mano hacia él, diciendo: «Dame tu arco y flechas. En caso de que estalle una batalla, puedo ayudarte a tiempo». Al oír esto, Uchiha Retsu tomó el arco y las flechas de Kikyo de su dimensión Kamui y los cargó sobre su espalda. En ese momento, ambos no solo estaban cubiertos por una barrera creada por Kikyo para ocultar su aura, sino también por una capa de camuflaje de chakra. Esta era una técnica básica de invisibilidad por camuflaje, que hacía que sus cuerpos fueran casi transparentes, mimetizándose con el entorno. Este ninjutsu, al igual que la técnica de los tres cuerpos, es un ninjutsu comúnmente utilizado por los ninjas, generalmente junto con la técnica de transformación para llevar a cabo misiones de infiltración. La mirada de Kikyo se dirigió hacia abajo. El castillo estaba envuelto en una miasma púrpura, y no se veía a una sola persona a la luz de la luna. Levantó la vista y vio a Kagura y Kana sentada sobre la pluma de Kagura, flotando sobre el castillo, observando en silencio lo que yacía abajo. Justo entonces, una ráfaga de viento dispersó parte de la miasma, revelando la figura de un pequeño demonio de piel verde. Estaba acurrucado en un rincón, aferrando con fuerza un extraño bastón hecho de cabezas humanas. Kikyo fijó su mirada en la figura al instante, frunciendo el ceño mientras preguntaba: ¿Dónde están Naraku y Sesomaru? ¿Quién es este pequeño demonio? ¿Deberíamos capturarlo e interrogarlo? Es el subordinado de Sesomaru. Sesomaru está en ese edificio frente a él. Uchiha Retsu también vio a Haken y agitó la mano. No le hagas caso, primero revisemos la situación aquí. Kikyo siguió su mirada y de repente exclamó sorprendida: «Hay un aura de la perla de Shikon en ese edificio. ¿Está Naraku también ahí?» Luego, frunció el ceño y dijo con gravedad: «El miasma del castillo interfirió con mis sentidos. Si no me lo hubieras recordado, ni siquiera habría notado la perla de Shikon. Parece que esta es una trampa que Naraku preparó específicamente para Sesomaru». Uchiha Retsu observó la escena de diversas energías entrelazadas en su visión Sharingan y dijo en voz baja: «Este miasma y energía maligna se mezclan para interferir con el sentido del olfato de Sesomaru, para que no pueda encontrar la ubicación de Naraku». «¿Deberíamos advertir a Sesomaru?», preguntó Kikyo mirando fijamente el edificio. «Espera un momento. Sesomaru es fuerte. Si no ocurre nada inesperado, Naraku no es rival para él». Uchiha Retsu miró el silencioso castillo y dijo: «Probablemente Sesomaru aún no haya encontrado a Naraku. Primero le preguntaré a Kagura qué sucedió». «¿No se enterará Naraku?», preguntó Kikyo preocupada. «Estamos en su territorio ahora. Si nos acercamos a Kagura precipitadamente, podría estar en peligro». «No te preocupes, no lo estará». Uchiha Retsu le tomó la mano, acariciándole suavemente la palma con las yemas de los dedos, y sonrió misteriosamente. «¿Qué piensas hacer?». Kikyo lo miró con curiosidad. Uchiha Retsu alzó la otra mano, reuniendo una pizca de chakra de atributo viento en la punta de los dedos. Con un movimiento rápido, el chakra se transformó en una corriente de aire invisible, que giró en el aire antes de disiparse sin dejar rastro. Al mismo tiempo, Kagura se quedó paralizada. Como usuaria del elemento viento, era extremadamente sensible a los cambios en el flujo de aire e inmediatamente notó la anomalía que venía del techo de abajo, girando la cabeza para mirar. Justo cuando giró la cabeza, su mirada se encontró con el Sharingan de Uchiha Retsu. Los ojos de tres Tomoe de Uchiha Retsu giraron rápidamente, activando al instante un genjutsu que arrastró la conciencia de Kagura al espacio del genjutsu. Kagura solo sintió una visión borrosa, y el paisaje circundante se convirtió instantáneamente en una mancha blanca. Al ver esta escena desconocida, Kagura se sobresaltó e inmediatamente desplegó su abanico, escaneando con cautela este espacio desconocido, mientras su energía demoníaca surgía silenciosamente. «No te pongas nerviosa, soy yo». Una voz familiar resonó y la figura de Uchiha Retsu apareció ante ella. Kagura suspiró aliviada, cerró su abanico plegable y miró a su alrededor, preguntando: «¿Dónde estoy?». «Es solo un espacio temporal para un genjutsu. No te preocupes, Naraku no se enterará aquí», explicó Uchiha Retsu. «Vi tu mensaje». «¿Qué pasó? ¿Ya llegaste al castillo?». Los ojos de Kagura se abrieron de sorpresa, y el peso que sentía en el corazón se disipó.
Si Naraku realmente había devorado a Sesomaru, su esperanza de obtener la libertad sería aún menor. Se recompuso y rápidamente dijo. El cuerpo de Naraku fue destruido hace un tiempo, así que capturó y devoró a muchos demonios para repararlo. Hoy, de repente enloqueció y quiso devorar a Sesomaru para obtener su poder demoníaco. Por eso me envió a capturar a la niña que estaba junto a Sesomaru y a traerlo al castillo. Por eso te entregué el mensaje en secreto de camino de regreso al castillo. ¿Naraku quiere devorar a Sesomaru? Preguntó Uchiha Retsu, completamente desconcertado, sin poder evitar replicar. ¿Acaso comió un hongo venenoso y tuvo alucinaciones? ¿Cómo puede estar tan seguro? Al principio pensé que estaba mentalmente inestable, pero ahora podría tener éxito. Kagura apretó con fuerza su abanico plegable, con el rostro serio. Naraku ha mezclado el veneno demoníaco de Gyuoni con el miasma, que puede envenenar incluso a un gran demonio sin que se dé cuenta, impidiéndole usar su poder demoníaco con normalidad. Añadió. Ten cuidado, no inhales el miasma del castillo. Con razón no te quedaste en el castillo con Naraku, resulta que el miasma del castillo es venenoso. Uchiha Retsu asintió con aire de entendimiento y luego preguntó con curiosidad. Sesomaru es experto en el uso de veneno demoníaco, ¿esto es realmente efectivo contra él? El efecto se debilitará, pero en cuanto Naraku aproveche la oportunidad, podrá devorarlo. Kagura explicó con expresión sombría. El veneno demoníaco de Gyuoni es muy especial. Si no usas tu poder demoníaco con frecuencia, ni siquiera te darás cuenta de que te han envenenado. Una vez que se acumula suficiente veneno demoníaco en tu cuerpo, cuanto más uses tu poder demoníaco, más rápido hará efecto. Así que, aunque el cuerpo de Sesomaru esté lleno de toxinas, mientras no use su poder demoníaco, no se dará cuenta de que lo han envenenado. Entiendo, asintió Uchiha Retsu, y luego preguntó por última vez. ¿La niña que capturaste sigue en el castillo? No, negó Kagura con la cabeza. Se la llevó un mocoso humano llamado Kohaku. El castillo está lleno de miasma y gas venenoso. Esos dos mocosos pronto morirán envenenados si se quedan aquí. Además de Naraku y Sesomaru, ¿hay alguien más en el castillo? Preguntó Uchiha Retsu tras pensar un momento. No, solo nosotros dos. Kagura negó con la cabeza. De acuerdo, lo entiendo. Uchiha Retsu le recordó. Trabajaré con Kikyo en un rato. Para no despertar las sospechas de Naraku, solo muestra una resistencia simbólica. De acuerdo. Kagura asintió. Al segundo siguiente, la figura de Uchiha Retsu desapareció ante sus ojos, y el espacio blanco se oscureció rápidamente. Kagura volvió en sí de repente y se encontró todavía sentada sobre la pluma de Kagura, todavía flotando en el aire. ¿Qué pasa? Kana, que estaba a su lado, notó su extrañeza y preguntó suavemente. Nada. Kagura negó con la cabeza, volviendo la mirada a los tejados. El lugar estaba originalmente vacío, pero ahora dos figuras aparecieron gradualmente. Uchiha Retsu y Kikyo. Kikyo, he descubierto la situación. Uchiha Retsu disipó el genjutsu y le dijo a Kikyo. Naraku quiere absorber el poder demoníaco de Sesomaru para volverse más fuerte. Antes de que Kikyo pudiera responder, le advirtió de nuevo. Además, el miasma está mezclado con el veneno demoníaco de Gyuoni. No inhales este miasma. Es una trampa que Naraku preparó específicamente para Sesomaru. Kikyo se quedó perpleja, mirando el miasma púrpura que envolvía el castillo de abajo, y preguntó. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos intervenir y advertir a Sesomaru? Cuando veas a Naraku, usa la flecha exorcista para acabar con él. Kikyo sacó inmediatamente una flecha exorcista de su carcaj, tensó la cuerda del arco, apuntó al edificio de abajo y asintió con la cabeza. De acuerdo, adelante. Uchiha Retsu la miró con cierta sorpresa y preguntó con curiosidad. ¿Por qué no me preguntaste qué pasaría con la perla de Shikon si matábamos a Naraku? Naraku suele ser muy precavido, pero esta vez de repente se arriesgó tanto. Debe tener una forma de salvar su vida. Kikyo contempló el aura de la perla de Shikon que percibía, con una leve sonrisa en los labios. Luego su expresión se tornó seria y añadió. Pero incluso si me equivoco, no pasa nada. Quiero intentar ver si la perla de Shikon puede salvar a Naraku. No lo había pensado mucho, dijo Uchiha Retsu con una sonrisa. Creo que Naraku ha sido engañado por mí tantas veces que debe odiarme a muerte. Si no le doy algo que hacer, seguro que me causará problemas cuando esté ocioso. Muy bien, prepárense para atacar. Dijo, disipando el jutsu de invisibilidad de camuflaje sobre ambos, y las dos figuras aparecieron lentamente bajo el cielo nocturno. Libera también la barrera, es inútil. La mirada de Uchiha Retsu se fijó en el edificio más grande del castillo.
El Sharingan vio claramente que el aura demoníaca de Naraku casi cubría todo el edificio, mientras que el aura demoníaca de Sesomaru estaba envuelta en el centro. ¿Así que está intentando tragarse a Sesomaru entero? Uchiha Retsu se burló, sus manos formando rápidamente sellos de mano. Elemento fuego. Gran aniquilación de fuego. Tomó una respiración profunda, desatando un torrente de chakra que se transformó en un furioso río de fuego, estrellándose contra el techo del rascacielos. ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó cuando todo el edificio se derrumbó instantáneamente. El río de fuego explotó, sus llamas naranja rojizas barrieron el área circundante, iluminando el cielo nocturno como si fuera de día. El miasma púrpura dentro del castillo pareció disiparse rápidamente bajo el intenso calor, dejando tras de sí un olor penetrante a quemado. «Joven maestro Sesomaru», gritó Haken horrorizado cuando el rascacielos se vio instantáneamente envuelto en llamas, transformándose en una antorcha ardiente. Gritó e intentó correr hacia adelante. Pero al segundo siguiente, intensas llamas brotaron de la estructura derrumbada, envolviéndolo. Haken se sobresaltó y se detuvo rápidamente, alzando su bastón y canalizando su poder demoníaco, intentando desatar llamas para bloquear el ataque. Sin embargo, las llamas en el bastón de la cabeza cercenada se extinguieron en menos de un segundo. El cuerpo de Haken se desplomó y cayó pesadamente al suelo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué pasó? Mi poder demoníaco, ¿cómo desapareció? Señor Sesomaru, ayúdeme. Yo, ya no puedo servirle. Al ver las abrumadoras llamas, Haken se aterrorizó, las lágrimas corrían por su rostro y gritó, intentando arrastrarse para escapar. Justo cuando las llamas estaban a punto de engullirlo, una rama salió disparada repentinamente, envolviéndolo al instante alrededor de su cuello y tirando de él bruscamente hacia atrás, sacándolo del mar de fuego. Tos, tos, tos. La rama alrededor de su cuello se aflojó y Haken tosió violentamente, agarrándose la garganta. Tras recuperarse, gritó. ¿Quién es? Soy un vasallo del señor Sesomaru, el estimado señor Haken, ¿cómo pudiste? Al girar la cabeza, se encontró con un par de ojos Sharingan que brillaban carmesí en la oscuridad. Uchiha Retsu lo miraba con una media sonrisa. La voz de Haken se apagó. ¿Qué clase de demonio eres? La voz de Kikyo se escuchó, y miró a Haken con curiosidad. ¿Un kappa? No lo parece. Haken, mi nombre es Haken. Haken respondió inconscientemente, con voz más débil. Haken. Ya veo. Kikyo asintió. Boom. Otro ruido fuerte atrajo la atención de todos. Una llamarada estalló repentinamente de la casa en llamas, y una figura blanca atravesó el mar de fuego, aterrizando suavemente en el techo de la torre de flechas cercana. Vestía un kimono blanco inmaculado, con su largo cabello plateado cayendo naturalmente. Miró inexpresivamente el mar de fuego que se extendía debajo, apoyándose con una mano en el Toukijin, un tipo de demonio japonés, clavado en el techo. Era Sesomaru. Joven maestro Sesomaru. Al verlo ileso, Haken suspiró aliviado y gritó emocionado. Qué bueno que estés bien. Sesomaru lo miró, su mirada se detuvo brevemente mientras recorría a Kikyo y a Uchiha Retsu junto a Haken. Luego, apartó la mirada sin expresión, fijándose en las profundidades de las llamas, con el destello del fuego brillando en sus pupilas. No está bien. Uchiha Retsu, al ver la expresión de alivio de Haken, sonrió y le recordó. Fue envenenado con el veneno del demonio Usion y que Naraku mezcló con el miasma. Es difícil saber cuánta fuerza podrá ejercer todavía. La expresión de Haken cambió drásticamente. Recordó al instante que no había podido usar su poder demoníaco antes y gritó apresuradamente a Sesomaru. Joven maestro Sesomaru. Tenga cuidado con ese miasma. Contiene veneno demoníaco mezclado por Naraku. Al oír esto, Sesomaru miró fríamente el miasma púrpura que se había reagrupado debajo, con el rostro cada vez más sombrío. Permaneció en silencio, agarrando con fuerza la empuñadura de la espada Toukishin. Claramente, ya había percibido la anomalía en su cuerpo. ¿Es ese Sesomaru, el hermano mayor de Inuyasha? Kikyo examinó con curiosidad a Sesomaru, comentando en voz baja. Tiene el mismo cabello plateado que Inuyasha, pero sus personalidades parecen completamente diferentes. ¿Cómo se puede comparar a ese medio demonio Inuyasha con el joven maestro Sesomaru? Replicó Haken de inmediato, a punto de seguir defendiendo la imagen de Sesomaru, cuando fue interrumpido por un rugido violento. Bum bum bum.
Acompañado del sonido de edificios que se agrietaban y se derrumbaban, el suelo bajo las ruinas en llamas comenzó repentinamente a ondular violentamente como el agua, y los restos de todo el edificio se derrumbaron al instante. Inmediatamente después, enormes y feroces tentáculos y extremidades demoníacas brotaron del suelo, y un denso miasma púrpura oscuro brotó del subsuelo como una fuente, envolviendo instantáneamente todo el mar de fuego. Aunque el miasma fue consumido por la alta temperatura de las llamas, más miasma continuó emergiendo, suprimiendo gradualmente el fuego furioso hasta que finalmente se extinguió. El miasma púrpura oscuro volvió a envolver todo el castillo, y el aura maligna se hizo aún más fuerte. ¡Wosh! El sonido de una cuerda de arco vibrando atravesó el cielo nocturno. Una flecha de magia purificadora, imbuida de un deslumbrante poder espiritual, salió disparada de la mano de Kikyo, impactando el centro de la energía maligna que surgía como un meteorito. El poder purificador estalló instantáneamente, extendiéndose desde la flecha, purificando las extremidades demoníacas y el miasma circundantes, convirtiéndolos en volutas de humo azul que luego se disiparon. Se abrió una brecha en el miasma, y la figura de Naraku finalmente apareció ante el grupo. Naraku se está volviendo cada vez más repugnante. Uchiha Retsu miró a Naraku frente a él, frunciendo el ceño y quejándose con una expresión de asco. En ese momento, la parte superior del cuerpo de Naraku aún conservaba una forma humana, pero la parte inferior parecía un montón de restos de monstruo remendados al azar. Varias extremidades y tentáculos grotescos estaban entrelazados, incluso más grandes y caóticos que el cuerpo destruido por el sello de los 4 símbolos invertidos. Era como si la mitad de un cuerpo humano hubiera crecido sobre una pila de cadáveres de monstruos, exudando una inquietud indescriptible. Parece que quiere atraer a Sesomaru al centro de estos cuerpos y devorarlo por completo cuando su envenenamiento empeore. Kikyo observó las extremidades monstruosas que casi cubrían la mitad del suelo del castillo, con una expresión de evidente asco, y analizó en voz baja. Kagura, ¿dónde está Rin, la que te llevaste? Sesomaru ignoró por completo a Naraku, miró a Kagura en el aire y habló con un tono frío y sin emoción alguna. No te preocupes, la niña que buscas no está aquí. Antes de que Kagura pudiera hablar, Naraku dijo directamente. Después de todo, en este castillo lleno de miasma, pronto morirá envenenada. Se giró hacia Kikyo y Uchiha Retsu, con una sonrisa siniestra en el rostro, y le dijo a Sesomaru. Mientras me ayudes a matar a esta sacerdotisa y al hombre que está a su lado, te devolveré a Rin sana y salva. G. Sesomaru se burló, con los ojos llenos de desdén. Aunque yo también quiero matar a esta humana llamada Uchiha Retsu, ¿crees que yo, Sesomaru, obedecería tus órdenes por una niña humana? Tan pronto como terminó de hablar, de repente blandió su Toukishin, y un aura de espada demoníaca condensada se disparó hacia Naraku. HMPH, ya envenenado por el veneno demoníaco de Gyuoni, ¿cuánta fuerza puedes reunir todavía? Naraku extendió un grueso tentáculo, bloqueando fácilmente la energía de la espada, y resopló fríamente. Se volvió hacia Kagura y Kana y ordenó. Ustedes dos detengan a Kikyo y Uchiha Retsu. Sí. Kagura miró fijamente a Naraku, con un atisbo de reticencia en los ojos. Luego, apretó los dientes y blandió su abanico plegable, enviando varias aspas de viento afiladas hacia Uchiha Retsu y Kikyo. Ignórenlas. Uchiha Retsu invocó casualmente el brazo de Susanoo, apartando las cuchillas de viento de un solo golpe. Al mismo tiempo, rápidamente formó sellos con las manos y gritó. Elemento madera. Técnica del dragón de madera. Crack. El sonido de la tierra resquebrajándose resonó, y un enorme dragón de madera surgió del suelo, elevándose en el aire, con su enorme boca abalanzándose sobre la pluma de Kagura. Este tipo, de verdad quiere matarme. Kagura se sobresaltó y manipuló apresuradamente la pluma de Kagura para esquivar rápidamente. El dragón de madera mordió el aire, sus enormes mandíbulas se cerraron de golpe y crearon una poderosa ráfaga de viento que hizo girar la pluma de Kagura en el aire antes de finalmente posarse. Kagura apretó los dientes, observando al dragón de madera enroscado alrededor de la alta torre de flechas, con la cabeza erguida y mirándola fijamente. Al ver al dragón de madera bloqueando a Kagura y Kana, Uchiha Retsu se volvió hacia Kikyo y dijo. Vamos a ocuparnos de Naraku. De acuerdo. Kikyo asintió, sacó otra flecha exorcista, tensó su arco largo y canalizó energía espiritual pura de sacerdotisa en la flecha. ¡Zas! La flecha atravesó el cielo nocturno, su energía espiritual creciente dejó una estela de cometa blanca brillante, dirigiéndose hacia la cabeza de Naraku como un meteorito.
La expresión de Naraku cambió, y manipuló apresuradamente los numerosos tentáculos a su alrededor para interceptarla. Sin embargo, los dueños originales de estos tentáculos no eran fuertes desde el principio, y al encontrarse con el poder purificador de la flecha exorcista, se desmoronaron casi instantáneamente, convirtiéndose en volutas de humo. Justo cuando la flecha exorcista estaba a punto de golpear a Naraku, una afilada hoja de luz apareció repentinamente, golpeando con precisión la flecha exorcista. ¡Bum! El poder purificador de la flecha exorcista chocó violentamente con el poder demoníaco del Toukisin, y la onda expansiva de la explosión arrasó instantáneamente los edificios circundantes, la energía maligna y las extremidades de Naraku. La flecha exorcista, habiendo consumido la mayor parte de su poder, aún así logró atravesar la explosión y alcanzar el brazo derecho de Naraku, haciéndolo añicos. Kikyo frunció el ceño, mirando a Sesomaru con confusión. Fue el ataque Toukisin de Sesomaru el que acababa de bloquear su ataque. Naraku, esta presa es mía. Sesomaru miró fijamente a Naraku, con un tono frío y resuelto. Tan pronto como terminó de hablar, saltó hacia adelante, alzando el Toukisin y cargando contra Naraku. Aunque cada golpe de la espada era visiblemente forzado, era evidente que el veneno demoníaco en su interior había comenzado a surtir efecto. Retiro lo dicho. Su personalidad es realmente como la de Inuyasha. Es prácticamente un niño mimado, dijo Kikyo con impotencia, agarrando su arco largo. Aunque está envenenado y no puede ejercer mucha fuerza, insiste en luchar. Es normal que un gran demonio sea tan orgulloso, explicó Uchiha Retsu con una sonrisa. Esta vez, no solo fue amenazado por Naraku usando a su gente, sino que también fue engañado por un medio demonio. Conociendo su personalidad, sin duda matará a Naraku con sus propias manos antes de quedar satisfecho. Sacerdotisa humana ignorante. Replicó Haken, blandiendo su bastón de cabezas humanas. Incluso si el señor Sesomaru está envenenado, es más que capaz de lidiar con escoria como Naraku. ¿Ah, sí? Kikyo lo miró, luego extendió la mano y agarró a Haken, levantándolo hasta el borde del tejado. Lo dejó suspendido en el aire y preguntó con calma. ¿Qué tal si te tiro para que vayas a buscar a tu joven amo Sesomaru? Haken, mirando hacia abajo, a varios metros de profundidad, y la omnipresente niebla púrpura oscura, tembló de miedo, agitando brazos y piernas en señal de disculpa. Lo siento mucho. Hermosa y amable sacerdotisa. Eres tan magnánima, no te quedarás mirando mientras caigo al vacío, ¿verdad? HMPH, pequeño demonio. Los labios de Kikyo se curvaron en una sonrisa maliciosa. Lo arrojó de nuevo al tejado con indiferencia y señaló el campo de batalla. Tu joven amo, Sesomaru, parece estar a punto de ser capturado por Naraku. Haken se sobresaltó y miró rápidamente. Vio a Sesomaru ya rodeado por los tentáculos de Naraku, luchando por resistir con su espada. Sin embargo, el poder del aura de la espada se debilitaba y sus movimientos se ralentizaban gradualmente. La derrota era solo cuestión de tiempo. Sesomaru, el veneno demoníaco dentro de ti solo se intensificará a medida que tu poder demoníaco se agote. Naraku sonrió salvajemente, observando a Sesomaru, quien estaba casi sumergido por los tentáculos. Tu perfecto poder demoníaco pronto será mío. Deja de resistirte y conviértete en parte de mí. Sesomaru permaneció en silencio, apretando los dientes mientras blandía silenciosamente su Tokijin, destrozando el implacable ataque de tentáculos. Aunque cada golpe se volvía más difícil, no mostraba señales de retroceder. Oh, no. Joven maestro Sesomaru. Haken entró en pánico, corriendo frenéticamente hacia el techo, solo para detenerse en el borde. Mirando hacia abajo a la altura, sus piernas temblaron. Quería saltar, pero el miedo a la muerte lo detuvo, incapaz de moverse. Pequeño demonio, ¿quieres salvar a Sesomaru? La voz de Kikyo resonó de repente. Haken se giró bruscamente, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Había presenciado el poder de Kikyo de primera mano. Esta sacerdotisa definitivamente podría salvar al joven maestro Sesomaru. Haken se giró apresuradamente hacia Kikyo y le suplicó. Sacerdotisa humana, ¿puedes ayudar al maestro Sesomaru? Kikyo, al oírlo, sonrió con picardía y dijo. Pero acabas de decir que soy una sacerdotisa humana que no sabe nada, lo cual me ha disgustado mucho. ¿Qué debo hacer? Haken quedó atónito, se postró inmediatamente en el suelo en la perfecta postura de dojeza y exclamó. Hermosa y bondadosa sacerdotisa. Por favor, debes ayudar al maestro Sesomaru.
Uchiha Retsu observó a Kikyo burlarse de Haken, reprimiendo su risa y manteniéndose serio a un lado, temeroso de estallar en carcajadas y arruinar la actuación de Kikyo. Muy bien, pequeño demonio, pareces bastante leal a Sesomaru. Kikyo se divirtió con el dojeza, una profunda reverencia, de Haken, y una suave sonrisa apareció en su rostro. No te preocupes, lo ayudaré. Tan pronto como terminó de hablar, sacó otra flecha de detrás de su espalda, tensó bruscamente su arco largo, apuntó la punta de la flecha a Sesomaru, rodeado de tentáculos, y la soltó. La flecha trazó un elegante arco, atravesando la noche, y se dirigió hacia Sesomaru, quien estaba rodeado por los tentáculos de Naraku. En ese momento, Sesomaru acababa de destrozar los tentáculos frente a él con un solo golpe de espada, mirando inexpresivamente la pila cada vez mayor de miembros demoníacos a sus pies. Sabía que esas extremidades eran la trampa de Naraku, y que una vez sumergido por completo, sería devorado. Sin embargo, el veneno demoníaco en su interior se avivaba constantemente, y cada golpe de su espada requería un esfuerzo inmenso, dejándolo impotente para apartar las extremidades a sus pies. Justo cuando los tentáculos volvieron a rodearlo desde todas direcciones, se detuvo de repente. Una flecha que irradiaba un poder puro para disipar demonios atravesó el aire, destrozando al instante los tentáculos a su alrededor y clavándose con precisión en el suelo bajo sus pies. La energía espiritual blanca y pura de la flecha se extendió, convirtiendo al instante los restos del monstruo bajo sus pies en polvo. ¿Esa sacerdotisa? Sesomaru se sorprendió un poco. Aprovechando la oportunidad, clavó la Toukisin en el suelo, apoyándose en su espada para recuperar el aliento un momento, mientras simultáneamente hacía circular su poder demoníaco para intentar suprimir el veneno demoníaco en su cuerpo. Al ver que nuevos tentáculos estaban a punto de aparecer, Sesomaru alzó la Toukisin en su mano, preparándose para blandir su espada de nuevo. De repente, su expresión se congeló, su mirada se posó en la flecha exterminadora de demonios clavada en el suelo. Dudó un instante, luego extendió la mano y agarró el ástil de la flecha, extrayéndolo bruscamente. Al segundo siguiente, la flecha exterminadora de demonios explotó en su palma, la brillante energía espiritual blanca de la sacerdotisa fluyó hacia su cuerpo, recorriéndolo. El poder demoníaco que se había agotado debido al veneno fue disipado instantáneamente por esta energía espiritual, dejando el cuerpo exhausto de Sesomaru completamente mermado. Clan. La espada en su mano atravesó el suelo, sosteniendo su cuerpo. Sin embargo, al descubrir que el poder demoníaco dentro de él había sido purificado y desaparecido por esta energía espiritual, Sesomaru no se enfadó en absoluto. En cambio, una sonrisa apareció en sus ojos. Esto se debía a que este poder purificador no solo disipó el poder demoníaco dentro de él, sino también el veneno demoníaco que se había estado acumulando en su cuerpo. Levantó la vista y miró fijamente a Naraku, sus ojos brillando con una escalofriante intención asesina. Sin la restricción del veneno demoníaco, el poder demoníaco recién generado llenaba todo su cuerpo a una velocidad asombrosa. Como un gran demonio perfecto, la recuperación del poder demoníaco era pan comido para él. La breve debilidad que acababa de experimentar desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al ver los tentáculos rodeándolo de nuevo, Sesomaru desenvainó repentinamente la espada, ya no defendiéndose pasivamente, sino cargando activamente contra Naraku. Con un ligero movimiento de su espada larga, una hoja azul condensada de luz cortó el cielo nocturno, convirtiendo instantáneamente los tentáculos a su paso en cenizas. Su poder ha aumentado. Naraku notó el cambio de Sesomaru, sus pupilas se contrajeron bruscamente, su mirada fija en Kikyo en lo alto, su rostro extremadamente sombrío. Esa mujer, Kikyo. Vio claramente que la condición de Sesomaru había cambiado por completo después de que empuñara la flecha matademonios. Claramente, el poder espiritual de Kikyo había purificado el veneno demoníaco en su interior. Maldito seas, ¿dónde miras? Una voz fría resonó en sus oídos, y Naraku volvió a la realidad, solo para ver a Sesomaru ya cargando frente a él, la espada Toukisin, rebosante de una escalofriante intención asesina, cortando hacia su cabeza. Maldita sea. Naraku se sobresaltó, su cuerpo se retorcía violentamente debajo de él, un enorme demonio con cabeza de toro surgió repentinamente de su interior, bloqueando su camino. PFFT. La hoja de la Toukisin partió instantáneamente al demonio con cabeza de toro en pedazos, pero los restos del demonio explotaron repentinamente, arrojando una gran cantidad de miasma púrpura oscuro, mezclado con un veneno demoníaco de color tinta pálida, el mismo veneno del demonio toro que anteriormente le había causado tanto sufrimiento a Sesomaru.
¡Qué asco! Un destello de disgusto cruzó los ojos de Sesomaru mientras retrocedía a regañadientes, evitando el ataque del miasma. Sesomaru, no puedes matarme. La figura de Naraku emergió del miasma, con una sonrisa siniestra en el rostro. Naraku. Justo entonces, un rugido familiar resonó de repente, haciendo que el corazón de Naraku se encogiera. Se giró y vio a Inuyasha cargando hacia él desde lejos, blandiendo la tesaiga. Cicatriz del viento. Una hoja dorada de luz salió disparada como un meteorito, dirigiéndose directamente hacia Naraku. HMPH, inútil. Naraku activó inmediatamente una barrera, envolviéndolo y bloqueando el ataque de la cicatriz del viento. Pero en el instante en que se formó la barrera, la tesaiga se tornó repentinamente roja como la sangre. La tesaiga roja, habiendo absorbido el poder demoníaco del coral orquídea sangrienta, poseía el poder de atravesar barreras. La hoja dorada de luz se estrelló contra la barrera, y con un ensordecedor bang, la preciada barrera de Naraku se hizo añicos al instante. ¿Qué? ¿Mi barrera en realidad y? El rostro de Naraku se llenó de incredulidad. Antes de que pudiera reaccionar, la hoja de la cicatriz del viento ya se había estrellado con fuerza contra su cuerpo. ¡Ah! En el momento crítico, Naraku usó apresuradamente los restos del demonio que yacía bajo él para bloquear el ataque. Aunque la parte inferior de su cuerpo fue hecha pedazos, la parte superior escapó por poco de un daño fatal y se estrelló pesadamente contra el suelo. Inuyasha, no te acerques más. Ese miasma es venenoso. Sesomaru advirtió a Inuyasha cuando lo vio intentar abalanzarse sobre él. ¿Qué? Inuyasha se detuvo de inmediato, sosteniendo la tesaiga, observando cómo los restos del demonio en el suelo se retorcían de nuevo, reparando rápidamente el cuerpo de Naraku. Inuyasha, ¿cómo atravesaste la barrera? Naraku se puso de pie de nuevo, mirando fijamente a Inuyasha. Ni siquiera se había dado cuenta de que Inuyasha había entrado en la barrera. Se giró para mirar a Kagura y Kana, solo para descubrir que las dos estaban atrapadas por un dragón gigante de madera, enfrascadas en una feroz batalla, incapaces de impedir que Inuyasha lo protegiera. ¿Una barrera? Inuyasha parpadeó y dijo extrañado. Vi una entrada al castillo en la barrera, y pensé que la habías dejado para mí a propósito. Maldita sea. ¿Es esa mujer, Kikyo, otra vez? Naraku pensó al instante en Kikyo y Uchiha Retsu, quienes habían traspasado la barrera. Claramente, la entrada por la que entró Inuyasha fue dejada deliberadamente para él por esa mujer después de que Kikyo abriera la barrera. ¿Peleando conmigo, y te atreves a distraerte? Sesomaru, al ver que el miasma se disipaba, cargó contra Naraku de nuevo, desatando una hoja azul de su espada, la Toukishin. Naraku, prepárate para morir. Al ver las acciones de Sesomaru, Inuyasha no se iba a quedar atrás, alzando su tesaiga y cortando de nuevo, cicatriz del viento. La cicatriz del viento dorada se entrelazó con la hoja azul de la Toukishin, golpeando con fuerza el cuerpo de Naraku. No. No moriré aquí. Naraku rugió, su parte inferior del cuerpo explotó repentinamente, un torrente de miasma brotó y lo envolvió por completo. ¿Está muerto? Inuyasha miró fijamente la zona llena de miasma, murmurando para sí mismo. Joven maestro Sesomaru, me voy ahora. Si no se da prisa, esa niña que lo sigue podría morir de verdad. Justo entonces, un miasma se transformó en un tornado y se disparó hacia el cielo. La voz de Naraku salió de dentro. Solo quedaba la parte superior de su cuerpo, y estaba rodeado por una gran cantidad de energía maligna mientras huía a la distancia. Naraku. Definitivamente te mataré. Sesomaru agarró la espada Toukishin en su mano a regañadientes, mirando a Naraku que volaba a la distancia con intención asesina, y gritó furioso. Naraku, me has olvidado. Justo entonces, la voz de Uchiha Retsu resonó de repente. Inuyasha escuchó la voz de Uchiha Retsu y levantó la vista bruscamente. Susanoo. Con un grito bajo, un esqueleto de Susanoo azul pálido tomó forma rápidamente en el techo más alto del castillo. Músculos y armadura emergieron uno tras otro, y finalmente se transformó en un semigigante con armadura. Susanoo alzó su mano izquierda, y un enorme arco largo apareció en ella. Kikyo, préstame tu poder espiritual. Dentro del Susanoo, Uchiha Retsu extendió la mano y tomó la de Kikyo, sonriendo mientras hablaba. De acuerdo. Kikyo dudó un momento, luego apretó su agarre en su mano, su puro poder espiritual de sacerdotisa fluyendo continuamente hacia su cuerpo. Sintiendo el poder espiritual fluyendo hacia su cuerpo desde la mano de Kikyo, Uchiha Retsu sonrió. Esta técnica se llamará flecha Susanoo de Kikyo.
Dicho esto, la mano derecha del Susanoo tensó rápidamente la cuerda del arco, y una flecha, tejida con chakra y poder espiritual de sacerdotisa, se materializó rápidamente. La flecha brilló con una luz blanca centelleante, portando un aura de poder asesino de demonios, y apuntó con precisión a Naraku, que huía por los aires. Uchiha Retsu, jamás te dejaré ir. Naraku miró fijamente el enorme arco y la flecha en la mano del Susanoo azul pálido, que apuntaban firmemente hacia él. El aterrador poder contenido en esa flecha hizo que sus pupilas se contrajeran, su rostro cambiara drásticamente y rugiera de terror mientras aceleraba para escapar. Uchiha Retsu no dudó ni un instante. La mano derecha del Susanoo soltó repentinamente la cuerda del arco. ¡Wosh! El aire se comprimió al instante y luego explotó con un rugido. La flecha, formada por chakra y el poder espiritual de la sacerdotisa, se transformó en un rayo de luz blanca, que cruzó el aire y golpeó a Naraku, quien huía desesperadamente en el aire, con precisión milimétrica al segundo siguiente. ¡Bum! Una enorme cantidad de energía explotó al instante, y una deslumbrante bola de luz iluminó el cielo, iluminando toda la noche como si fuera de día. Inmediatamente después, una devastadora onda expansiva se extendió, y los edificios del castillo se derrumbaron al instante. Una ráfaga de poder espiritual y chakra huyó a través de las ruinas, purificando por completo la energía maligna restante. Los monstruosos restos en el suelo se convirtieron en cenizas bajo el ataque combinado de chakra y poder espiritual. El aura demoníaca de Naraku ha desaparecido, dijo Uchiha Retsu con calma, mirando la esfera de luz que se disipaba en el cielo. Pero el aura de la perla de Shikon también se ha ido. Kikyo cerró los ojos y sintió con atención por un momento, frunciendo ligeramente el ceño. No debería estar muerto. O escapó con la perla de Shikon, o fue rescatado a la fuerza por ella. ¿Qué? ¿Ese tipo sigue vivo? Exclamó Haken, con la boca abierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa. No podía creer que un ataque tan aterrador no hubiera matado a Naraku. Crack. Justo entonces, un violento crujido provino del edificio de madera bajo sus pies, y todo el edificio comenzó a inclinarse hacia un lado. Claramente, el inmenso peso de Susanoo, combinado con el retroceso del ataque anterior, había destruido por completo la estructura del edificio de madera, y pronto se derrumbaría. Uchiha Retsu soltó inmediatamente a Susanoo, alzó a Kikyo en sus brazos y saltó al aire. Casi simultáneamente, el dragón de madera que había estado luchando contra Kagura se elevó en el aire y los atrapó a ambos. En el momento en que Naraku fue golpeado, Kagura y Kana aprovecharon la oportunidad para liberarse de las garras del dragón de madera y desaparecieron rápidamente en la noche. Espérenme. Haken, al oír los continuos crujidos abajo y sentir que el tejado se inclinaba cada vez más, entró en pánico y rompió a sudar frío. Al ver a Uchiha Retsu y Kikyo aterrizar sobre la cabeza del dragón de madera, sus ojos se iluminaron. Saltó y agarró el lomo del dragón, sujetándose con fuerza, y juntos escaparon del tejado que se derrumbaba. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor resonó detrás de ellos cuando el edificio de madera se derrumbó. Haken miró hacia atrás con un temor persistente y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Haken, vámonos. Antes de que el dragón de madera aterrizara, la voz de Sesomaru resonó en el cielo nocturno. Una cola blanca como la nieve se enroscó repentinamente alrededor de Haken, atándolo con fuerza y arrastrándolo tras él. Gracias, sacerdotisa. Mientras Sesomaru se marchaba, su voz permaneció indiferente. Antes de que Kikyo pudiera responder, se transformó en una sombra blanca, desapareciendo rápidamente en la noche siguiendo el rastro de Rin. Kikyo, en brazos de Uchiha Retsu y de pie sobre la cabeza del dragón de madera, miró en la dirección en la que Sesomaru se había ido y le susurró al oído. Ese demonio fue bastante educado. No es fácil oír un gracias de él, respondió Uchiha Retsu con una sonrisa. Ya lo sé, asintió Kikyo. A juzgar por la actitud arrogante de Sesomaru, recibir una palabra de agradecimiento de su parte era realmente raro. El dragón de madera aterrizó lentamente, y Uchiha Retsu saltó de la cabeza del dragón, cargando a Kikyo, y la dejó en el suelo. Kikyo. ¿Naraku está muerto? Inuyasha se apresuró a acercarse, con el rostro lleno de ansiedad. Probablemente no, Kikyo negó con la cabeza, explicando, en el momento en que fue golpeado, su aura y la energía de la perla de Shikon desaparecieron juntas. ¿Podrían haber sido destruidas juntas? Preguntó Inuyasha, apretando los puños con frustración. Kikyo no respondió. Ella tampoco podía estar segura del destino de Naraku. Inuyasha, puedes ir a buscar al maestro Miroku, dijo Uchiha Retsu.
Si su túnel de viento todavía está allí, significa que Naraku sigue vivo. Si el túnel de viento ha desaparecido, entonces lo más probable es que esté muerto. Así es. Los ojos de Inuyasha se iluminaron, y aceptó de inmediato. Retsu, yo también iré a comprobarlo. Kikyo se giró hacia él, con la mirada resuelta. El odio que sintió 50 años atrás por haber sido asesinada por Naraku nunca se había disipado del todo. Uchiha Retsu se sorprendió, pero comprendió sus pensamientos, así que dijo: está bien, te llevaré allí. Recuerdo que Sango tiene el kunai de madera con la marca del dios del trueno volador que le di. Suele estar con Miroku, así que podemos usar la técnica del dios del trueno volador para llegar allí. Antes de que Inuyasha pudiera responder, colocó su mano sobre el hombro de Inuyasha, sintió la marca del dios del trueno volador en el costado de Sango e inmediatamente activó la técnica del dios del trueno volador. Los tres desaparecieron al instante. Kohaku. Sango observó las figuras de Kohaku y Rin alejándose y gritó ansiosamente, pero Kohaku no dudó ni un instante y desapareció rápidamente en la noche. Quítate de mi camino, molestia. Sango, tratando de perseguirlos, fue bloqueada por un grupo de demonios. Montada en la espalda de Kirara, rugió y arrojó su Iraikotsu, hueso volador. El Iraikotsu giró, cortando a los demonios que bloqueaban su camino antes de girar y volar de regreso. Justo cuando Sango extendió la mano para atraparlo, Uchiha Retsu, Kikyo e Inuyasha aparecieron repentinamente a su lado, bloqueando el camino del Iraikotsu. ¡Cuidado! Gritó Sango sorprendida, viendo cómo el Iraikotsu se precipitaba hacia los tres. Uchiha Retsu estaba preparado. Un kunai apareció instantáneamente en su mano, el cual lanzó. El kunai se convirtió en una mancha borrosa, clavando el suelo, y él agarró a Kikyo, apareciendo junto al kunai en un instante. Inuyasha, aún aturdido por la transformación espacial de la técnica del dios del trueno volador, miró fijamente al Iraikotsu que se precipitaba, intentando esquivarlo, pero como había estado en el aire cuando apareció, no tenía dónde impulsarse. ¡Bang! El Iraikotsu se estrelló contra él, enviándolo a volar. ¡Inuyasha!, exclamó Sango, montando a Kirara para alcanzar al Iraikotsu. Ella lo atrapó e inmediatamente voló hacia donde Inuyasha había caído. Por suerte, Iraikotsu ya estaba lo suficientemente cerca como para que el impacto no fuera demasiado fuerte, e Inuyasha no resultó herido, solo arrojado al suelo en un estado desaliñado, poniéndose de pie a duras penas cubierto de polvo. ¡Maldita sea! Uchiha Retsu, bastardo. Gritó furioso, señalando a Uchiha Retsu que estaba allí de pie. Lo siento, olvidé recordártelo, se disculpó Uchiha Retsu sinceramente, con una leve sonrisa oculta en sus ojos. Kikyo, que estaba cerca, puso los ojos en blanco con impotencia, tomó casualmente el arco y la flecha de su espalda, tensó la cuerda y comenzó a eliminar a los demonios que lo rodeaban. Inuyasha se quedó sin palabras, furioso, a punto de replicar, cuando de repente su expresión cambió y se abalanzó sobre Kagome. Garras de alma dispersoras. Sus afiladas garras destrozaron al instante al demonio que había atacado a Kagome por la espalda. Inuyasha la miró con preocupación y preguntó: «Kagome, ¿estás bien?» «Inuyasha», exclamó Kagome, sonriendo sorprendida por su repentina aparición. «Estoy bien. Pero Kohaku acaba de irse de aquí con una niña pequeña». «¿La niña con la que está Kohaku?» Inuyasha se sobresaltó al oír las palabras de Kagome y se apresuró a decir: «Oh, no. Esa niña es una rehén que Naraku ha tomado para amenazar a Sesomaru. Si no alcanzamos a Kohaku, Sesomaru, engañado por Naraku, la matará sin duda. Inuyasha, iré tras Kohaku». Sango, que acababa de correr hacia ellos, oyó esto y su expresión cambió drásticamente. Estaba a punto de partir de inmediato. «Sango, Inuyasha y yo iremos tras ella». Kagome la detuvo de repente, saltando rápidamente sobre la espalda de Inuyasha y pidiéndole: «Date prisa. Todavía hay tiempo. Puedo sentir el aura de los fragmentos de la perla de Shikon cerca». Inuyasha no perdió el tiempo, cargando a Kagome sobre su espalda, y le aseguró a Sango: «Vayamos primero. No te preocupes, detendré a Sesomaru. Inuyasha, por favor». Sango dijo solemnemente, con los ojos llenos de preocupación. «De acuerdo». Inuyasha asintió y, sin más demora, siguió las instrucciones de Kagome y la persiguió rápidamente. Sango miró en la dirección donde los dos habían desaparecido, apretó los dientes, levantó su Iraikotsu, hueso volador, y cargó contra los demonios restantes en Kirara. Iraikotsu giró con un sonido silbante, convirtiendo a los demonios frente a ella en carne salpicada y fragmentos en su furia.
No muy lejos, Miroku estaba eliminando demonios con su bastón. Al ver a la enfurecida Sango, no pudo evitar retroceder y acelerar silenciosamente sus movimientos. En poco tiempo, los demonios que Naraku había dejado atrás fueron aniquilados por el grupo. Señorita Kikyo, usted vino con Inuyasha, ¿fue al castillo de Naraku? ¿Naraku ha escapado de nuevo? Sango aterrizó en Kirara frente a Uchiha Retsu y Kikyo, desmontó de Kirara y preguntó. Sí, nos encontramos en el castillo de Naraku, pero Naraku, Kikyo asintió en respuesta, luego se giró hacia Miroku, que se acercaba, y le preguntó directamente. Maestro Miroku, ¿sigue ahí su túnel de viento? ¿Qué? Sango reaccionó al instante, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Podría ser, que Naraku esté muerto? Fue gravemente herido por Sesomaru e Inuyasha antes, y mientras escapaba, fue alcanzado por un ataque combinado mío y de Retsu. El aura de Naraku ha desaparecido, explicó Kikyo. Pero el aura de la perla de Shikon también desapareció con él, así que quería confirmarlo con el maestro Miroku. Al escuchar la explicación de Kikyo, Sango miró a Miroku con ojos expectantes. Miroku se sorprendió, negó con la cabeza gravemente, liberó silenciosamente el sello del túnel de viento y lo apuntó hacia una dirección vacía. El túnel de viento apareció y una enorme fuerza de succión levantó un vendaval. Al ver que el túnel de viento seguía allí, el rostro de Sango se llenó de decepción al instante. Este tipo no está muerto. Kikyo ya lo esperaba y no se sorprendió demasiado. Su expresión era tranquila. Sango, date prisa y encuentra a tu hermano. No dejes que Sesomaru lo mate. Uchiha Retsu rompió el silencio, recordándoselo. Sí, primero encuentra a Kohaku. Miroku volvió a sellar el túnel de viento, consolándolo. Aunque no matamos a Naraku esta vez, al menos demuestra que puede ser derrotado. Sin duda lo lograremos la próxima vez. Milímetros. Sango se recompuso, cargó a Shippo a su lado, montó a Kirara y le dijo a Miroku. Maestro, sube rápido, vamos a perseguir a Inuyasha y Kagome. Miroku se sentó detrás de Sango, agradeciendo a Uchiha Retsu y Kikyo. Retsu, Kikyo-san, nos vamos ya. Gracias por informarnos del paradero de Naraku. De nada. Uchiha Retsu asintió, observando cómo Kirara los elevaba en el aire, siguiendo la dirección que Inuyasha había dejado. Se giró hacia Kikyo y dijo. Vayamos también. Milímetros. Kikyo asintió, invocando casualmente a su Shikigami Kuro, montándolo y extendiéndole la mano con una sonrisa, diciendo. Ya casi amanece, volvamos despacio. De acuerdo. Uchiha Retsu le tomó la mano, se giró y se sentó detrás de ella, rodeándola con el brazo por la cintura. Le dijo a Kuromaru, que estaba debajo de él. Volvamos al santuario. Kuromaru los llevó a ambos a través del bosque, mientras la luz de la mañana teñía de rojo las lejanas cumbres de las montañas. Kikyo se apoyó en el pecho de Uchiha Retsu y preguntó de repente. Sesomaru es diferente de Inuyasha. Es un verdadero demonio, no un medio demonio. ¿Eso significa que la madre de Sesomaru también era un demonio? Así es. La madre de Sesomaru era una gran demonio del clan Inu, mientras que la madre de Inuyasha era humana, respondió Uchiha Retsu. Entonces, ¿el padre de Inuyasha tenía dos esposas? Kikyo se sorprendió. Realmente no sabía nada sobre el padre de Inuyasha. Sí, el padre de Inuyasha, Inu no Taiso, efectivamente tenía dos esposas. Aburrido mientras caminaban, Uchiha Retsu le explicó las relaciones familiares de Inuyasha. Una era el demonio perro del mismo clan, Ryouji Shiki, y su hijo era Sesomaru. La otra era la princesa humana Izaioi, la madre de Inuyasha. Ya veo. Kikyo asintió, y de repente se giró para mirarlo, con un atisbo de curiosidad en sus ojos. ¿Tú también quieres tener dos esposas? Uchiha Retsu no se esperaba su pregunta. Bajó la mirada para encontrarse con la de ella y sonrió, diciendo. Si mi esposa fuera la señorita Kikyo, te garantizo que solo tendría una esposa en esta vida. Los ojos de Kikyo brillaron con diversión, pero no lo refutó. Cambiando de tema, continuó. La chica que Naraku capturó para coaccionar a Sesomaru, la chica llamada Rin, es humana, ¿verdad? Hizo una pausa y luego preguntó con curiosidad. Recuerdo que dijiste antes que a Sesomaru no le gustaban los humanos, pero a juzgar por su comportamiento anterior, parecía bastante preocupado por esa chica. ¿Por qué? Jeje, solía despreciar a los humanos, pero simplemente no había conocido a nadie que le importara, dijo Uchiha Retsu riendo. Sesomaru heredó perfectamente el linaje de Inu no Taiso. No olvides que el propio Inu no Taiso se casó con una humana. Kikyo se quedó perpleja, con una expresión chismosa en el rostro, y preguntó con una sonrisa. ¿Te refieres a Sesomaru y esa chica llamada Rin?
Obviamente, dijo Uchiha Retsu, alzando una ceja. Dice que odia a los humanos, pero se ha enamorado de una niña humana de 7 años. ¿Eh? 7. Exclamó Kikyo, con un destello de desdén en los ojos. Pervertido. Para un demonio, esperar a que Rin crezca es algo pasajero, no tiene mucha importancia, le recordó Uchiha Retsu con una sonrisa. Un demonio orgulloso y lleno de odio que se enamoró de una humana, y encima de una niña de 7 años, ¿en serio? Kikyo no pudo evitar suspirar, con un tono lleno de incredulidad. No es sorprendente, ese es el poder del linaje. Uchiha Retsu negó con la cabeza y explicó. Su padre, Inu no Taiso, se enamoró de la princesa humana Izayoi. ¿Acaso no es normal que su hijo, Sesomaru, se enamore de una humana? Añadió. Además, los perros son buenos compañeros para los humanos. ¿No es natural que un demonio perro sienta afecto por un humano? Kikyo se divirtió con él. Tras reflexionar detenidamente, se dio cuenta de que la familia de Inuyasha sí estaba relacionada con los humanos. No encontró ninguna razón para refutarlo y finalmente dijo con resignación. Bueno, tal vez tengas razón. Uchiha Retsu miró con vacilación el cuerno blanco con vetas de madera que sostenía en su mano. ¿Retsu? Kikyo, que llevaba un arco y flechas, abrió la puerta y pasó junto a él. Al verlo aún mirando el objeto blanco, no pudo evitar acercarse y preguntar con curiosidad. ¿Llevas mucho tiempo mirando eso? ¿Qué es? Esto, respondió Uchiha Retsu, saliendo de su ensimismamiento. Acarició la base áspera del cuerno blanco, con un tono complejo. Este es el cuerno que cayó de la cabeza del tipo que me mató, Uchiha Madara. De hecho, estaba completamente seguro de que el objeto que sostenía era el extraño cuerno puntiagudo en la frente de Uchiha Madara después de convertirse en el Jinchuriki del 10 colas, transformándose en Madara de los 6 caminos. Lo había descubierto hacía un par de días cuando, por aburrimiento, examinaba el espacio sellado creado por el sello de los 4 símbolos invertidos antes de su muerte en el mundo de Naruto, entre un montón de escombros sellados. Ni siquiera sabía cómo había sido sellado en su interior. Solo podía suponer que el cuerno era un fragmento que cayó al suelo cuando Megumi hirió gravemente a Madara con las 8 puertas, y que luego fue sellado dentro de él junto con los escombros del suelo usando la técnica de sellado de los 4 símbolos invertidos. El rostro de Kikyo mostró sorpresa, e inmediatamente se inclinó hacia él, examinando cuidadosamente el cuerno roto en su mano. Descubrió que el material del cuerno roto no se parecía al de un demonio o dragón, ni al de un cuerno de toro. En cambio, se asemejaba a un trozo de madera blanca, tallado con un extremo afilado y curvo y una clara marca de fractura en el otro extremo, obviamente roto por un fuerte impacto. ¿Tiene algo especial? Kikyo lo examinó cuidadosamente, pero no sintió ningún poder demoníaco ni aura maligna. En cambio, emanaba una leve sensación de vitalidad. Esto contiene el poder de Indra Otsutsuki, el ancestro del clan Uchiha, explicó Uchiha Retsu. Esto podría ser la clave para que me vuelva más fuerte. Quizás debido al efecto especial del sello de los 4 símbolos, cuando obtuvo este cuerno, descubrió que también contenía el chakra de Madara Uchiha. Por la historia de Naruto, sabemos que Madara Uchiha es la reencarnación del chakra de Indra Otsutsuki, y su chakra contiene el poder de Indra. ¿Hay algún peligro? Kikyo notó la vacilación en sus ojos, extendió la mano y tomó suavemente la suya, con la voz llena de preocupación. No hay peligro, Uchiha Retsu le tomó la mano en respuesta, sintiendo el calor de su tacto. Una sonrisa tranquilizadora apareció en su rostro. Solo no estoy seguro de qué pasará si fusiono este poder en mi cuerpo, así que estoy un poco indeciso. Ya tenía células de Hashirama trasplantadas en su cuerpo, y Hashirama Senju era la reencarnación del chakra de Asura Otsutsuki. Ahora había obtenido el chakra de Madara Uchiha. En otras palabras, si pudiera integrar el chakra de Madara Uchiha en su cuerpo, poseería simultáneamente el poder de Indra y Asura. Según el universo de Naruto, la fusión de estos dos poderes daría origen al poder de los 6 caminos, despertando el Rinnegan. Todo parecía perfecto, pero el problema era que su Sharingan no era el Mangekyo Sharingan eterno. Actualmente, su Sharingan era inmune al efecto secundario de la ceguera debido a las células de Hashirama. No sabía si omitir el Mangekyo Sharingan eterno y fusionar directamente estos dos poderes con el Mangekyo Sharingan ordinario sería suficiente para extraer con éxito el poder de los 6 caminos y despertar el Rinnegan. Si simplemente no pudiera despertar el Rinnegan, sería una cosa, pero le preocupaba algo peor.
¿Qué pasaría si lograba despertar el Rinnegan, pero debido a una potencia ocular insuficiente, le causaría la pérdida de la vista después de un solo uso, como con el Mangekyo Sharingan ordinario? Estaba seguro de que el poder de las células de Hashirama por sí solo no sería suficiente para restaurar el poder ocular del Rinnegan. No solo perdería el poder del Mangekyo Sharingan, sino que incluso podría quedar completamente ciego, lo que sería una gran pérdida. Entonces no lo intentes. Kikyo apretó su mano con fuerza, con la mirada resuelta. Ya eres lo suficientemente fuerte. No hay necesidad de correr ese riesgo. Uchiha Retsu la miró a los ojos claros, apretando los dedos alrededor del cuerno roto que sostenía. Desde que hirió gravemente a Naraku la última vez, el aura de este último había desaparecido por completo, e incluso Kagura y Kana no habían reaparecido. Ni siquiera había sentido la marca del dios del trueno volador que les había dejado. Esto significaba que o bien la marca del dios del trueno volador había sido borrada, o la distancia era demasiado grande, excediendo su rango de percepción. En cuanto a la marca en Naraku, había desaparecido hacía mucho tiempo cuando reconstruyó su cuerpo. En cuanto a la marca del dios del trueno volador que había dejado en Naraku, notó que había desaparecido la última vez que lo vio. Supuso que, debido a que Naraku reconstruyó su cuerpo, la marca se destruyó y desapareció junto con la reconstrucción. En cuanto al paradero actual de Naraku, basándonos en la trama, no es difícil adivinar que, salvo cambios importantes en la historia, probablemente se esconde dentro de la barrera del monte Akurei, usando el poder del sabio Akushin para remodelar su cuerpo. Este es un punto de inflexión en el destino de Kikyo, transformándola de una guerrera de terracota resentida en una sacerdotisa sagrada que se sacrificó, pero también el comienzo de su trágico final. Aunque ha cambiado el destino de Kikyo, la ha resucitado con éxito y su fuerza supera con creces su estado original de sobrevivir solo como un alma muerta, el destino es verdaderamente impredecible. Le preocupa que su fuerza insuficiente pueda llevar a Kikyo a morir de nuevo. Además, tras el monte Akurei, el poder combinado del grupo de Inuyasha y Naraku aumentará drásticamente, y la batalla final es inminente. Debe volverse más fuerte para asegurarse de que Kikyo no repita sus errores y ya no esté atada por la maldición de la perla de Shikon. Además, como Uchiha, el deseo de mayor poder ha sido instintivo desde siempre. Habiendo comprendido esto, ya no duda. Mirando a Kikyo frente a él, Uchiha Retsu abrió los brazos y la abrazó con fuerza, la fragancia de su cabello aún perduraba en sus fosas nasales, con un tono firme. No, ya lo he decidido. Debo obtener este poder. Necesito un poder aún mayor para protegerte y liberar por completo tu destino de la influencia de esa perla de Shikon destrozada. Retsu, tú, Kikyo estaba a punto de disuadirlo cuando él la besó repentinamente en los labios. Kikyo sintió la determinación y la ternura en su beso. Las palabras que estaba a punto de decir se desvanecieron, su cuerpo se relajó gradualmente, respondiendo suavemente a su profundo afecto. Después de un largo rato, sus labios se separaron, sus narices se tocaron, sus respiraciones se mezclaron. Uchiha Retsu acarició suavemente su cabello con el pulgar, mirándola a los ojos y diciendo en voz baja: No te preocupes, no actuaré impulsivamente. Si algo parece estar mal, me detendré de inmediato. Me quedaré contigo. Kikyo sabía que ya había tomado una decisión, y dejó de intentar disuadirlo, solo lo miró con suma seriedad en sus ojos. De acuerdo. Uchiha Retsu sonrió, con los ojos llenos de ternura. Contigo a mi lado, me siento increíblemente segura. Tras un breve momento de ternura, Uchiha Retsu se enderezó, su expresión se tornó seria. No perdamos tiempo, comencemos ahora. ¿Ahora? Kikyo dudó un momento, luego preguntó: ¿Qué necesitas que haga? No es necesario, solo quédate aquí y vigílame, para evitar que alguien o algún demonio irrumpa y me moleste. La tranquilizó con una sonrisa. No te preocupes, conozco el método, solo estoy un poco nerviosa porque en realidad no lo he intentado antes. E incluso si todo sale bien, no habrá muchos cambios al principio. Espera. Kikyo gritó apresuradamente, girándose y corriendo rápidamente hacia el santuario en el centro de la habitación, inclinándose reverentemente en señal de adoración. Entonces, Uchiha Retsu sintió la energía espiritual que emanaba de ella, y una barrera envolvió instantáneamente todo el santuario. Evidentemente, para asegurar que todo transcurriera sin problemas, Kikyo activó la barrera del santuario, aislándolo por completo del mundo exterior. Tras esto, Kikyo, que portaba un arco y flechas, tomó la espada samurái que tenía a su lado y se la colgó a la cintura antes de regresar junto a Uchiha Retsu. Con voz grave, dijo: Estoy lista.